Parte 5. La carretera del petróleo. ¿Puedo ver la pena de otros sin sentirme parte de ella? ¿Puedo ver dolor ajeno sin buscar gentil alivio? William Blake. Sobre la pena de otro. 29. Complejo de la refinería. Freeport, Texas. Michael Fisher, engrasador de primera clase, maco el listo, comunicador de mundos, despertó de un sueño profundo y sin sueños con la inconfundible sensación de que alguien se lo estaba follando. Abrió los ojos. Laurel estaba cabalgando a horcajadas, la columna vertebral inclinada hacia adelante, la frente cubierta de reluciente sudor atizado por el sexo. Voladores, pensó, no acababan de hacerlo, casi toda la noche, de hecho, tremenda, jocosamente, en todas las posiciones permisibles para la fisiología humana, en una litera de las dimensiones aproximadas de un ataúd. Buenos días, anunció ella con una sonrisa. Espero que no te importe que empezara sin ti. Bien, estupendo, pensó Mako. Había maneras mucho peores de iniciar el día. A juzgar por el rubor de sus mejillas, dedujo que Lore estaba a punto de correrse, y pensándolo bien, a él no le faltaba mucho. Había empezado a balancear las caderas, el peso de su sexo rompía contra él como olas en una playa. Las olas entraban y salían. No tan deprisa, caballero. Por los clavos de Cristo, no hagáis tanto ruido, bramó una voz desde arriba. Cierra el pico, Seps, replicó Lore. Estoy trabajando. Me la estás poniendo dura. Es asqueroso. Michael tuvo la sensación de que la conversación ocurría en alguna órbita lejana, con todo el mundo apretujado en literas, sin más intimidad que la proporcionada por delgadas cortinas, aprendías a desconectar. Pero la sensación era más poderosa todavía. Incluso mientras sus sentidos se sumían en una fisicidad absoluta, algo relacionado con el sexo, con sus ritmos hipnóticos, le impulsó a una especie de disociación. Era como si su mente fuera rezagada a 3 pasos detrás de su cuerpo, orientándose a través de un paisaje de diversas preocupaciones, tristezas e imágenes neutras desde un punto de vista emocional que se elevaban ante él como burbujas de gas en expansión en el caldero, una junta defectuosa que era preciso sustituir, el calendario de entrega de crudo nuevo procedente del depósito, recuerdos de la colonia en la cual nunca pensaba. Encima de él, Lore continuaba su viaje, mientras Mako iba a la deriva en aquella corriente de deslealtad mental, intentando alinear su atención con la de ella. Creía que era lo mínimo que podía hacer, y al final lo consiguió. La pasión acelerada de Lore ganó la partida. Cuando descorrieron la cortina, Sepp se había ido. El reloj que había encima de la puerta anunciaba las 6:30. Mierda. Mako apoyó los pies en el suelo y se puso el mono. Lore, detrás de él, rodeó su pecho con las manos. Quédate, no te arrepentirás. Me toca el primer turno. Si vuelvo a llegar tarde, Karlovic se comerá mi culo para desayunar. Embutió los pies en las botas y volvió la cara para besarla. Un sabor a sal, sexo y algo característico de ella. Mako no habría dicho que era amor lo que compartían, exactamente. El sexo era una manera de matar el rato, pero a lo largo de los meses su relación había evolucionado, poco a poco, hacia algo más que mera costumbre. Estabas pensando otra vez, ¿verdad? ¿Quién? Yo. No mientas. Su tono no era amargo, solo intentaba corregirle. Sabes, un día voy a quitarte todas las preocupaciones a polvos. Suspiró y le soltó. No pasa nada. Vete. Mako se levantó del jergón, cogió el gorro y los guantes del poste. ¿Nos veremos luego? Ella ya se había tumbado en el catre. Si tú quieres. Cuando Mako salió de los barracones, el sol se estaba levantando sobre el golfo, de forma que su superficie rielaba como una hoja de metal batido. Puede que estuvieran en la primera semana de octubre, pero el termómetro ya estaba subiendo, el aire del mar áspero como siempre debido a la sal y el hedor sulfuroso del butano ardiente. Pese a los gruñidos de su estómago, el desayuno tendría que esperar. Atravesó a paso ligero el recinto, dejó atrás el economato, las cajas de pesas y los barracones de SN en dirección a la cabaña de Quonset, donde los trabajadores del turno de la mañana se habían congregado. Karlovic, el ingeniero jefe, estaba distribuyendo las tareas. Dirigió a Mako una fría mirada. Estamos interrumpiendo su hermoso sueño, Fisher. Craso error. Exacto. Mako se estaba subiendo la cremallera del mono. Lo siento. Aún lo sentirá más. Se encargará de encender la bomba. Sepp será su segundo. Procure no volar por los aires a su equipo. La torre de destilación número 1, conocida como la bomba, era la más antigua de todas. Su bulto oxidado se mantenía ensamblado gracias a una combinación de soldaduras, alambre para embalar y oraciones. Todo el mundo decía que solo era cuestión de tiempo que la desguazaran o que lanzara a un equipo chamuscado a mitad de distancia de Marte. Gracias, jefe. Es muy amable por su parte. De nada. Karlovic paseó su mirada sobre el grupo. Muy bien, todo el mundo. Faltan 7 días para que zarpemos. Quiero esos buques cisterna llenos, tíos. Fischer, espera un momento. Quiero hablar contigo. Las cuadrillas se dispersaron en dirección a sus torres. Michael siguió a Karlovic al interior de la cabaña. Joder, ¿qué pasaba ahora?
hora? No había llegado ni 2 minutos tarde, no era para merecer una regañina. Escucha, Dean, siento lo de esta mañana. Karlovic no le dejó terminar. Olvídalo, no es de eso de lo que quería hablar. Se subió los pantalones y depositó su humanidad en la silla que había detrás del escritorio. Karlovic era pesado en el auténtico sentido de la palabra, gordo no, pero grande en todos los aspectos, un hombre de peso e influencia. Clavadas en la pared encima de su cabeza había docenas de hojas de papel, listas de deberes, volúmenes de trabajo, calendarios de entregas. Te habría enviado a la bomba de todos modos. Tú y Sepp sois los mejores que tengo para el trabajo delicado. Toma como un cumplido que os destine a los dos a ese viejo trasto malhumorado. Si por mí fuera, ya habría ido a parar al desguace. Michael no lo dudaba. Por otra parte, pillaba las alabanzas estratégicamente sincronizadas cuando las oía. Y bien, esto. Karlovic deslizó una hoja de papel sobre el escritorio. Los ojos de Mako se fijaron al instante en la firma que había al final. Victoria Sánchez, presidente, República de Texas. Examinó a toda prisa los 3 cortos párrafos. Esta sí que es buena, pensó. ¿Alguna idea de qué va? ¿Por qué crees que deberías saberlo? Fuiste el último jefe de cuadrilla en la descarga. Tal vez te enteraste de algo mientras estabas allí. Habladurías en el depósito, aumento de la presencia militar. No tengo ni idea. Mako se encogió de hombros. ¿Has hablado con Stark? Tal vez se lo sepa. Stark era el jefe de seguridad de la refinería. Era un bocas y le gustaba demasiado el lingotazo, pero por lo general gozaba del respeto tanto de los engrasadores como de SN, aunque solo fuera por sus proezas en la mesa de póker. Su cautela con las cartas había costado un dineral a Mako, aunque la paga no significara una gran pérdida. Dentro de las vallas de la refinería no había nada en que gastarla. Todavía no. De todos modos, no lo aceptará. Karlovic estudió a Mako. ¿No sois amigos? Todo ese rollo de California. ¿Le conozco? Sí. En ese caso, quizá puedas darle un poco de jabón. Actuar como una especie de, digamos, enlace extraoficial entre SN y los militares. Mako se tomó unos segundos para analizar sus sentimientos. Le haría gracia ver a alguien de los viejos tiempos, pero al mismo tiempo era consciente de una molestia interior, una sensación de exponerse a los azares del mundo exterior. La vida independiente de un engrasador le había rescatado del dolor de la pérdida de su hermana, ocupado el espacio mental que ella había dejado. En parte sabía que se estaba escondiendo, pero por lo demás no le importaba. No debería suponer ningún problema. Lo consideraré un favor. Manéjalo a tu aire. Karlovic ladeó la cabeza en dirección a la puerta. Ahora lárgate de aquí, has de cocinar petróleo. Por cierto, lo dije en serio, vigila tu culo con ese trasto. Michael llegó a la torre de destilación y se encontró con su cuadrilla, una docena de engrasadores que esperaban con expresión de perplejidad. El buque cisterna con su cargamento de petróleo estaba en su sitio. No vio a Sepp. Vale, de acuerdo. ¿Por qué no estáis llenando este trasto? Sepp salió a gatas de debajo de la resistencia calentadora que había en la base de la torre. Sus manos y brazos desnudos estaban cubiertos de mugre negra. Primero tendremos que pasarle la manguera. Hay al menos 2 metros de residuos en la base. Joder, eso nos ocupará toda la mañana. ¿Quién fue el último jefe de cuadrilla? Hace meses que este trasto no se ha encendido. Tendrías que preguntar a Karlovic. ¿Cuánto crudo tendremos que drenar? Unos 200 barriles. Unos 30.000 litros de petróleo refinado en parte que llevaba allí tirado desde Dios sabía cuándo. Necesitarían un buque cisterna de residuos grande, un coche bomba y mangueras de vapor a alta presión para regar la torre. Serían como mínimo 12 horas, 16 para volver a llenarla y encender la resistencia calentadora, 24 antes de que la primera gota saliera de la tubería. A Karlovic le daría un ataque. Bien, será mejor que pongamos manos a la obra. Cuando dé la orden, tened las mangueras preparadas. Mako movió la cabeza. Si descubro al responsable de esto, le romperé el culo a patadas. El drenaje ocupó toda la mañana. Michael declaró inutilizable el petróleo abandonado y envió el camión a los pozos de residuos para quemarlo. Vaciar la basura era la parte fácil. Limpiar el depósito era el trabajo que todos temían. El agua inyectada en lo alto de la torre eliminaría casi todos los residuos tóxicos y pegajosos del proceso de refinamiento, pero no todos. 3 hombres tendrían que ponerse trajes especiales y entrar para cepillar la base y lavar el sumidero de asfalto. La única vía de entrada era un puerto ciego, de 1 metro de anchura, a través del cual era preciso reptar a 4 patas. La expresión empleada era subir por el ano, una descripción bastante precisa, en opinión de Mako. Él sería uno de los 3. No existían reglas para esto. Era su costumbre, un gesto moral. Para los otros 2, la costumbre era jugárselo a pajitas. El primero en sacar una pajita corta fue Ed Pop, el mayor de la cuadrilla. Ed había sido el monitor de Mako, el que le enseñó lo básico. 3 décadas en los hornos se habían cobrado su precio. El cuerpo del hombre era como un catálogo de catástrofes. 3 dedos cercenados por la hoja proyectada a gran velocidad
velocidad de un cortabarras. Un lado de la cabeza y el cuello quemados hasta convertirse en una tajada de carne rosada y carente de vello debido a una explosión de propano que había matado a 9 hombres. Estaba sordo de aquel oído y tenía las rodillas tan hechas polvo que Mako, cuando le veía doblarse, se encogía. Pensó en hacer la vista gorda, pero sabía que Ed era demasiado orgulloso para aceptar, y vio que el hombre se encaminaba a la cabaña para ponerse el traje. La segunda paja corta fue para Seps. Olvídalo, te necesito aquí, en los surtidores, dijo Mako. Seps movió la cabeza. El día les había puesto a todos impacientes. A la mierda, acabemos de una vez. Se pusieron sus biotrajes y botellas de oxígeno, y reunieron su equipo. Pesados cepillos fijos a palos, cubos de disolvente, varillas de alta presión conectadas con un compresor. Mako se bajó la mascarilla sobre la cara, sujetó con velcro los cierres de sus guantes y comprobó su oxígeno. Si bien habían ventilado la torre, el aire del interior continuaba siendo tan mortífero como antes, una sopa aérea de vapores y sulfatos de petróleo que podían convertir los pulmones en cecina. Mako sintió un ligero estallido positivo de presión en la mascarilla, encendió el foco del casco y se arrodilló para desenroscar el escotillón del conducto de entrada. Vamos, hombres. Pasó a través de la abertura y se dejó caer sobre unos 8 centímetros de mugre sólida. Ed y Seps gatearon tras él. ¡Qué asco! Michael introdujo la mano en los sedimentos y abrió el desagüe de asfalto. Los tres empezaron a barrer los residuos en aquella dirección. La temperatura en el interior de la torre era de 38 grados, como mínimo. Estaban empapados de sudor, y la humedad atrapada de su aliento cubría la placa de la visera. Una vez despejado lo peor, tiraron el disolvente, engancharon sus varillas y comenzaron a rociar las paredes y el suelo. Dentro de sus trajes, con el estruendo del compresor, la conversación era casi imposible. Lo único en que podían pensar era en terminar el trabajo y salir. Llevaban tan solo un par de minutos cuando Mako sintió un golpecito en el hombro. Se volvió y vio que Seps señalaba a Ed. El hombre estaba inmóvil, de cara a la pared como una estatua, con la varilla sujeta sin fuerza. Mientras Mako miraba, resbaló de su mano, aunque Ed no pareció darse cuenta. «Algo le pasa», gritó Sepp sobre el estruendo. Michael avanzó y dio la vuelta a Ed por los hombros. Solo obtuvo una mirada vaga. «Ed, ¿te encuentras bien?» La cara del hombre revivió. «Ah, hola», Mako dijo, con excesiva alegría. «Hey, hey, 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 ¿qué está diciendo?», gritó Seps. Mako se pasó un dedo sobre la garganta para indicar a Seps que cerrara el compresor. Miró fijamente a Ed. «Háblame, colega». Una risita femenina escapó de los labios del hombre. Estaba falto de aliento, y alzó una mano hacia la visera. «Ash Plus, Minfoot». Mako comprendió lo que iba a suceder. Juan Loer extendió la mano hacia la mascarilla. Mako le agarró por los brazos. El hombre no era un chiquillo, pero tampoco un enclenque. Se revolvió furioso en las manos de Mako con la intención de liberarse, el rostro azul a causa del pánico. No era pánico, comprendió Mako, sino hipoxia. Su cuerpo se convulsionó debido a un enorme espasmo. Sus rodillas se dieron bajo él y todo su peso se desplomó en los brazos de Mako. «Seps, ayúdame a sacarle de aquí». Seps agarró al hombre por los pies. Le habían abandonado las fuerzas del cuerpo. Juntos le cargaron hasta el conducto de entrada. «Que alguien le coja», chilló Mako. Aparecieron unas manos que tiraron desde el otro lado. Michael y Seps empujaron el cuerpo por la abertura. Michael salió al exterior y se arrancó la visera y los guantes. Ed estaba tendido boca arriba sobre el suelo. Alguien le había despojado de la mochila y la mascarilla. Mako se puso de rodillas al lado del cuerpo. Un silencio ominoso. El hombre no respiraba. Mako apoyó las manos sobre el pecho de Ed, enlazó los dedos y apretó. Nada. Apretó una y otra vez, mientras contaba hasta 30, como le habían enseñado a hacer, y después deslizó una mano detrás del cuello de Ed para mantener abierta su vía respiratoria. Le pellizcó la nariz y aplicó la boca a los labios azulados del hombre. Sopló 1, 2, 3 veces. La mente de Mako estaba tan clara como el hielo, sus pensamientos concentrados en un solo propósito. Cuando todo parecía perdido, sintió una aguda contracción en el diafragma. El pecho de Ed se hinchó y engulló una enorme bocanada de aire. Volvió la cabeza a un lado, jadeó y tosió. Mako osciló sobre sus tacones y aterrizó de culo en el polvo, con el pulso acelerado a causa de la adrenalina. Alguien le acercó una cantimplora. «Seps, ¿te encuentras bien, colegi?» No pareció entender la pregunta. Tomó un largo sorbo, hizo gárgaras y le escupió. Sí, por fin, alguien ayudó a Ed a ponerse en pie. Michael y Seps le acompañaron a la cabaña y le sentaron en uno de los bancos. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Michael. Las mejillas de Ed habían adquirido un poco de color, aunque la piel estaba húmeda y pegajosa. Meneó la cabeza con aire de desdicha. «No sé qué ha pasado. Juraría que comprobé mi oxígeno». Michael ya había mirado. Las botellas estaban vacías. «Tal vez ha llegado el momento, Ed». «Jesús, Michael, ¿me estás despidiendo?» «No, tú decides. Solo digo que no es ninguna desgracia jubilarse». Como Ed no respondió, Michael se levantó. «Piénsalo. Te apoyaré, decidas lo que decidas. ¿Quieres que te acompañe a los barracones?» Ed miraba al frente, desconcertado.
desconsolado. Mako leyó la verdad en su rostro. El hombre no tenía nada más. Creo que me quedaré sentado un rato, para recuperar fuerzas. Mako salió de la cabaña y encontró al resto de la cuadrilla esperando ante la puerta. ¿A qué coño estáis esperando? El turno ha terminado, jefe. Michael consultó su reloj. Era cierto. Para nosotros no. El espectáculo ha terminado, chicos. Volved a encaminar vuestro culo perezoso al trabajo. Pasaba de la medianoche cuando Lore le dijo: qué suerte lo de Ed. Los dos estaban ahumillados en el catre de Mako. Pese a los denodados esfuerzos de Lore, la mente de Mako había sido incapaz de apartarse de los acontecimientos del día. Cuando cerraba los ojos veía siempre la expresión en el rostro de Ed en la cabaña, como alguien que caminara hacia el cadalso. ¿Qué quieres decir? Que estabas con él. Lo que hiciste no fue nada. Sí lo fue. El hombre habría podido morir. ¿Cómo es que sabías hacer eso? El pasado acechaba en su interior una oleada de dolor. Me enseñó mi hermana. Era enfermera. 30. La ciudad. Kerville, Texas. Llegaron tras la lluvia. Primero los campos, mojados de humedad, con un intenso olor a tierra en el aire. Después, cuando ascendieron desde el valle, los muros de la ciudad, de 8 pisos de altura, recortados contra las colinas marrones de Texas. Al llegar a la entrada se encontraron con una cola de tráfico, transportes, equipos mecánicos, camionetas de SN llenas de hombres con sus gruesos trajes acolchados. Peter bajó, pidió al conductor que depositara su taquilla en los barracones y enseñó sus órdenes al guardia del túnel peatonal, quien le indicó que pasara con un ademán. Bienvenido a casa, señor. Después de 16 meses en los territorios, el inmenso y abrumador hacinamiento humano del lugar asaltó sus sentidos al instante. Había pasado poco tiempo en la ciudad, no lo suficiente para adaptarse a su densidad claustrofóbica de sonidos, olores y rostros desbordantes. La colonia nunca había albergado más de 100 almas. Ahí superaban las 40.000. Peter se encaminó al cuartel general para recoger su paga. Tampoco había acabado de acostumbrarse a la noción de dinero. A partes iguales, la unidad económica del gobierno de la colonia era lo que le parecía lógico. Cobrabas tu parte y la utilizabas como te daba la gana, pero era la misma de todos los demás, ni más ni menos. Como podían corresponder aquellas hojas de papel cubiertas de tinta, las llamaban Austens, por el hombre cuya imagen, con su frente despejada y abombada, nariz ganchuda y atavío desconcertante, adornaban cada billete. Al valor del trabajo de una persona, el empleado, un civil, sacó el vale de la caja fuerte, depositó los billetes sobre el mostrador con brusquedad y empujó una tablilla hacia él a través de la reja, sin mirarle ni una sola vez a los ojos. Firme aquí. Kiro experimentó una sensación rara cuando se guardó el grueso fajo de dinero en el bolsillo. Cuando salió de nuevo al luminoso atardecer, ya estaba pensando en cómo deshacerse de él. Quedaban 6 horas hasta el toque de queda, tiempo apenas suficiente para visitar el orfanato y la cárcel antes de presentarse en los barracones. Solo le quedaba la tarde. El transporte que le conduciría a la refinería partía a las 6. Greer sería el primero. De esa manera, Kiro no tendría que decepcionar a Caleb marchándose antes del toque de trompeta. La prisión se hallaba en la vieja cárcel emplazada en el borde oeste del centro. Firmó en el escritorio. En Kerville siempre estabas firmando cosas, otra rareza, y se despojó del cuchillo y la pistola. Estaba a punto de entrar cuando el guardia le detuvo. He de cachearle, teniente. Como miembro de los expedicionarios, Kiro estaba acostumbrado a cierta deferencia automática, y desde luego de un miembro de menor rango de seguridad que no tendría ni un día más de 20 años. ¿Es eso necesario? Yo no hago las normas, señor. Irritante, pero Peter no tenía tiempo para discusiones. Dese prisa. El guardia palpó los brazos y piernas de Peter, y después sacó un pesado llavero y le guió hasta la zona de las celdas, un largo pasillo de pesadas puertas de acero. La atmósfera era opresiva y olía a hombres. Llegaron a la celda marcada con el número 62. Es curioso, comentó el guardia. Greer no ve a nadie durante casi 3 años, y ahora acaba de recibir 2 visitas en solo un mes. ¿Quién más vino? Yo no estaba de guardia. Tendría que preguntarle al otro. El guardia localizó la llave correcta, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta con un sonido de goznes chirriantes. Greer, descalzo, vestido tan solo con unos burdos pantalones de lona ceñidos en la cintura, estaba sentado en el borde de su catre. Su ancho pecho brillaba de sudor. Tenía las manos enlazadas con serenidad sobre el regazo. Su pelo, lo que quedaba de él, de un blanco plateado, caía sobre sus enormes hombros, mientras una gran barba enmarañada, la barba de un profeta, un vagabundo de las llanuras, trepaba sobre sus mejillas. Irradiaba una profunda calma. Comunicaba una impresión de compostura, como si hubiera reducido a su esencia la mente y el cuerpo. Durante un momento inquietante no dio señales de haber reparado en la presencia de las 2 figuras paradas en la entrada, lo cual provocó que Peter se preguntara
preguntara si el aislamiento había afectado a su mente. Pero entonces levantó los ojos y su rostro se iluminó. Peter, eres tú, comandante Greer. Me alegro de verle. Greer lanzó una carcajada irónica, con voz ronca por la falta de uso. Nadie me ha llamado así desde hace tiempo. Ahora solo soy Lucius, o 62, como prefieras. La mayoría lo prefiere. Greer habló al guardia. ¿Nos concedes unos minutos, Sanders? Se supone que no debo dejar a nadie a solas con un prisionero. Peter le dirigió una fría mirada. Creo que sé cuidar de mí mismo, hijo. Un momento de vacilación. Después, el guardia cedió. Bien, si así lo prefiere, señor, creo que 10 minutos bastarán. Después de eso termina mi turno, y no quiero meterme en líos. Peter frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Vi su firma. Todo el mundo sabe quién es usted. Es el tipo de California, una leyenda. Toda pretensión de autoridad había desaparecido. De repente, era un muchacho fascinado, y la admiración se reflejaba en su rostro. ¿Cómo fue recorrer todo aquel camino? Quiero decir, Peter no supo muy bien qué responder. Fue una larga marcha. No sé cómo lo hizo. Yo me habría muerto de miedo. Le doy mi palabra, le tranquilizó Peter, de que fue así casi siempre. Sanders los dejó a solas. Peter ocupó la única silla de la celda y se sentó a horcajadas delante de Greer. Parece que has impresionado a nuestro chico. Ya te dije que costaría impedir que la historia trascendiera. Todavía me resulta extraño oírla. ¿Cómo te va? Greer se encogió de hombros. Oh, voy tirando. ¿Y tú? Tienes buen aspecto, Peter. El uniforme te sienta bien. Recuerdos de Liz. La han ascendido a capitán. Greer cabeceó. Una chica notable, nuestra Liz. Destinada a grandes empresas, diría yo. ¿Cómo va la guerra? ¿O no debo preguntarlo? No muy bien. Vamos 0-3. Todo el asunto de Martínez fue una catástrofe. Ahora parece que el mando se lo ha pensado mejor. Siempre han sido especialistas en eso. No hay de qué preocuparse. Las tornas cambiarán. Una cosa que aprendes aquí es la paciencia. No es lo mismo sin ti. No puedo evitar pensar que todo sería diferente si estuvieras allí. Oh, lo dudo mucho. Este siempre ha sido tu espectáculo. Lo supe en el momento que te conocí. Atrapado cabeza abajo en una red giratoria, ¿no? Peter se rió del recuerdo. Mako vomitó sobre nosotros. Exacto, ahora me acuerdo. ¿Cómo está? Imagino que ya no será el mismo crío de entonces. Siempre tenía una respuesta para todo. Dudo que haya cambiado mucho. En cualquier caso, lo averiguaré mañana. Me han destinado a la refinería. Greer frunció el ceño. ¿Por qué allí? Un nuevo plan para aumentar la seguridad de la carretera del petróleo. A SN le encantará. Yo diría que vas a estar muy ocupado. Dio una palmada sobre las rodillas para cambiar de tema. ¿Qué sabes de Halis? Nada bueno. Se tomó muy mal la muerte de Sara. Dicen que anda metido en el tráfico. Greer reflexionó un momento sobre la noticia. En conjunto, no puedo decir que le culpe. Parece extraño decir eso, conociendo a Halis, pero más de un hombre ha seguido ese camino en las mismas circunstancias. Imagino que se arrepentirá tarde o temprano. Tiene la azotea muy bien amueblada. Y tú, pronto saldrás. Si quieres, puedo hablar con el mando. Tal vez permitirían que te reengancharas. Pero Greer negó con la cabeza. Temo que esos días han terminado para mí, Peter. No olvides que soy un desertor. Una vez cruzas la línea, no hay vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer? Greer esbozó una sonrisa misteriosa. Imagino que algo sucederá. Siempre ocurre lo mismo. Hablaron de los demás durante un rato. Intercambiaron noticias, historias del pasado. Al estar con Greer, Peter sentía una cálida satisfacción, acompañada, no obstante, de una sensación de pérdida. El comandante había entrado en su vida justo cuando Peter le necesitaba. Fue la presencia firme de Greer la que le había concedido la voluntad de seguir adelante los días en que su resolución flaqueaba. Era una deuda que Peter jamás podría pagar del todo, la deuda de la valentía prestada. Peter intuyó que el encarcelamiento de Greer le había cambiado. Continuaba siendo el mismo hombre, aunque en su interior corría algo profundo, un río de calma interior. Daba la impresión de haber extraído fuerzas de su aislamiento. Cuando se acercaba el final de los 10 minutos, Peter contó al comandante lo de la cueva, lo del hombre extraño, Ignacio, y la teoría de Alicia acerca de su identidad. Incluso mientras pronunciaba las palabras, se dio cuenta de lo descabellada que sonaba la historia, pero, no obstante, presentía su certeza. En cualquier caso, la sensación de que la información era importante había ido aumentando con el paso de los días. Puede que haya algo de cierto en eso, admitió Greer. Dijo, nos dejó. Esas fueron sus palabras. Greer guardó silencio mientras se acariciaba la larga barba. La pregunta es, por supuesto, ¿a dónde fue Martínez? ¿Alicia tenía alguna idea al respecto? No que yo sepa. ¿Y tú qué opinas? Creo que encontrar a los 12 va a ser más complicado de lo que suponemos. Esperó mientras estudiaba el rostro de Greer. Como el comandante no respondió, continuó, mi oferta sigue en pie. Nos podría ser de mucha utilidad. Me sobreestimas, Peter. Yo solo iba de paquete. Para mí no. Alicia diría lo mismo. Todos lo diríamos. Y acepto el cumplido, pero eso no cambia nada. Ya no hay nada que hacer. No me parece justo que estés aquí. Greer se encogió de hombros. Puede que sí, puede que no. Créeme,
dije, he meditado mucho sobre el asunto. Los expedicionarios eran toda mi vida y la echo de menos. Pero hice lo que consideré correcto en aquel momento. Al final, es lo único que necesita un hombre para calibrar su vida, y es suficiente. Miró a Peter con los ojos entornados. Cosa que no hace falta que te diga, ¿verdad? El comandante había dado en el clavo. Supongo que no. Eres un buen soldado, Peter. Siempre lo has sido, y yo no estaba mintiendo acerca de ese uniforme. Te sienta bien. La pregunta es, ¿tú le sientas bien a él? La pregunta no era acusadora. En todo caso, lo contrario. Hay días en que me lo pregunto, confesó Peter. Todo el mundo lo hace. Los militares son así. No puedes ir a la letrina sin rellenar un formulario por triplicado. Pero en tu caso, yo diría que la pregunta va más al fondo. El hombre al que conocí colgado cabeza abajo en aquella rueda no estaba siguiendo más órdenes que las suyas. Creo que ni siquiera habría sabido hacerlo. Y ahora estás aquí, 5 años después, y me informas de que el mando quiere abandonar la cacería. Dime, ¿hacen bien? Por supuesto que no. ¿Podrás hacérselo entender? ¿Conseguir que cambien de opinión? Soy un oficial de menor rango. No van a hacerme caso. Greer asintió. Y yo estoy de acuerdo. Estamos en un callejón sin salida. Se hizo el silencio. Tal vez esto te sirva de ayuda, dijo Greer a continuación. ¿Recuerdas lo que te dije aquella noche en Arizona? Hubo montones de noches, Lucius, y se dijeron montones de cosas. Exacto, pero esta en particular. No estoy seguro de dónde estábamos exactamente. A un par de días de la alquería, en cualquier caso. Nos habíamos refugiado bajo un puente. Rocas con aspecto demencial por todas partes. Recuerdo eso debido a la forma en que la luz las iluminaba al anochecer, como si estuvieran encendidas por dentro. Los dos nos pusimos a hablar. Fue la noche que te pregunté qué pensabas hacer con los frascos que Lacey te dio. Todo volvía. Las rocas rojas, el profundo silencio del paisaje, el fácil fluir de la conversación sentados junto al fuego. Era como si el recuerdo hubiera estado flotando en la mente de Peter durante 5 años, sin tocar jamás la superficie hasta ese momento. Me acuerdo. Greer asintió. Ya me lo imaginaba. Permíteme decirte que, cuando te presentaste voluntario para que te inyectaran el virus, eso fue, sin la menor duda, lo más osado que había visto en mi vida, y he visto bastantes cosas osadas. Yo jamás me habría atrevido. Sentía un gran respeto por ti antes de eso, pero después hizo una pausa. Aquella noche te dije algo. Todo lo que ha pasado me parece algo más que casualidad. En aquel momento estaba hablando para mis adentros, intentando verbalizar algo que no acababa de comprender, pero he pensado mucho sobre ese asunto. El que encontraras a Amy, el que yo te encontrara a ti, Lacey, Babcock, todo lo que sucedió en aquella montaña. Los acontecimientos pueden parecerte aleatorios cuando los estás viviendo, pero cuando miras atrás, ¿qué ves? ¿Una cadena de coincidencias? ¿La proverbial buena suerte? ¿O algo más? Te diré lo que yo veo, Peter. Un camino definido. Más que eso, un camino auténtico. ¿Cuáles son las probabilidades de que estas cosas sucedieran sin más? ¿De que cada pieza encajara en su lugar justo cuando lo necesitábamos? Aquí hay un poder en acción, más allá de nuestra comprensión. Llámalo como quieras. No precisa un nombre, porque conoce el tuyo, amigo mío. Te preguntas qué hago aquí todo el día, y la respuesta es muy sencilla. Espero a ver qué sucede a continuación. Confío en el plan de Dios. Dedicó a Peter una sonrisa enigmática. La película de sudor que humedecía su cara y su pecho desnudo y musculoso impregnaba el aire de la habitación. ¿Te resulta extraño oírme decir esto? Su actitud se hizo más ligera. Debes de estar pensando, este pobre tipo, más solo que la una en esta ratonera, ha perdido el juicio. No serías el primero. Peter tardó un momento en contestar. La verdad es que no. Estaba pensando en lo mucho que me recuerdas a alguien. ¿A quién? Se llamaba tía. Ahora le tocó a Greer recordar. Por supuesto, la mujer a la que enterramos cuando volvimos a la colonia. Nunca me contaste nada sobre ella, y yo estaba intrigado, pero no quise fisgonear. Podrías haberlo hecho. Podría decirse que éramos íntimos, pero con tía nunca sabías. Creo que la mitad del tiempo pensaba que yo era otra persona. De vez en cuando pasaba a ver cómo estaba. También le gustaba hablar de Dios. ¿Es cierto eso? Greer parecía complacido. ¿Y qué decía? Qué extraño, pensó Peter, pensar en tía ahora. Como la historia de Greer de su noche en Arizona, el recuerdo de la anciana y de los ratos que habían pasado juntos, acudió a su mente como si fuera el día anterior. Su cocina donde hacía excesivo calor, las espantosas tazas de té, la precisa, incluso reverente disposición de los objetos en su casa abarrotada, muebles, libros y recuerdos, sus viejos pies nudosos, siempre descalzos, y su boca desdentada y arrugada, y la vaporosa maraña de pelo blanco que daba la impresión de flotar en el aire alrededor de su cabeza,
sin estar unida a nada. Del mismo modo que Tía no estaba unida a nada. Sola en su cabaña al borde del calvero, la mujer parecía existir en un reino diferente por completo, una bolsa de memoria humana acumulada, fuera del tiempo. Ahora que Peter lo pensaba, era probable que fuera eso lo que le había atraído de ella. En presencia de Tía, siempre se le antojaban más ligeras las penurias cotidianas de su vida, más o menos lo mismo. No era la mujer más fácil de comprender. Un recuerdo concreto afloró a la superficie. Hubo una cosa. Fue la misma noche en que Amy apareció ante la puerta. Sí, la mujer dijo, el Dios al que yo conozco no nos concedería ni una oportunidad. Greer le estaba observando con sumo interés. Te lo dijo a ti. Aún estaba sorprendido por la claridad del recuerdo. En ese momento pensé que era muy propio de Tía. Greer rompió el estado de ánimo con una repentina sonrisa. Bien, dijo, me da la impresión de que esa mujer sabía un par de cosas. Lamento no haberla conocido. Apuesto a que nos hubiéramos llevado la mar de bien. Peter se rió. Creo que sí, de veras. Tal vez haya llegado el momento de que tengas un poco más de fe, Peter. Es lo único que te digo. Deja que las cosas vayan a ti. Como Martínez, quieres decir. Puede que sí, puede que no. No hay forma de saberlo hasta que tú lo sepas. Nunca te he preguntado por tus creencias, Peter, y no voy a hacerlo ahora. Todo hombre ha de decidir eso por sí mismo. Y no me malinterpretes, yo también soy un soldado, o al menos lo era. El mundo necesita guerreros, y llegará el día en que poca cosa más va a importar. Tú estarás preparado para la batalla, amigo mío, no me cabe la menor duda. Las cosas son más complicadas de lo que parecen a primera vista. No tengo todas las respuestas, pero eso sí lo sé. Ojalá tuviera tu confianza. El comandante desechó la frase con un encogimiento de hombros. Oh, solo estás intentando comprender las cosas, como todos los demás. Cuando estaba en el orfanato, las hermanas siempre nos enseñaban que una persona de fe es alguien que cree algo que no puede demostrar. No es que esté en desacuerdo, pero eso es solo la mitad de la historia. Es el fin, no los medios. Hace 100 años, la humanidad estuvo a punto de destruirse. Sería fácil pensar que no le caemos muy bien a Dios, o que Dios no existe. Todo es absurdo, y sería mejor que tiráramos la toalla y acabáramos de una vez. Gracias, planeta Tierra, fue un placer conocerte. Pero tú no eres así, Peter. Para ti, casar a los 12 no es la respuesta. Es la pregunta. ¿Le importa a alguien? ¿Vale la pena salvarnos? ¿Qué quiere Dios de mí? Si es que existe Dios. La fe más poderosa consiste en la predisposición a preguntar, con todas las pruebas en contra. Fe no solo en Dios, sino en todos nosotros. Te encuentras en un lugar difícil, y yo diría que seguirás en él un tiempo, pero es el correcto, y es tuyo. Fue entonces cuando Peter comprendió lo que estaba viendo. Greer era libre, un hombre libre. Las paredes de su celda no significaban nada para él. Toda su vida se hallaba en otro sitio, libre de limitaciones físicas. Era sorprendente envidiar a un hombre cuya vida tenía lugar dentro de la celda de una cárcel poco más grande que una letrina de buen tamaño. El sonido de unas llaves al girar. Su tiempo había terminado. Cuando Sanders entró en la celda, los dos hombres se levantaron. Bien, dijo Greer, y dio una palmada a modo de conclusión. Un poco de inactividad en Freeport, cortesía del mando. No es la ciudad que mejor huele, pero la vista es bonita. Un buen lugar para meditar un poco. Te lo has ganado, desde luego. Eso dijo el coronel Apgar. Un tipo listo, Apgar. Greer extendió la mano. Me alegro de haberte visto, amigo mío. Se estrecharon las manos. Cuídate, ¿de acuerdo? Greer sonrió. Ya sabes lo que dicen. 3 comidas calientes y una cama. No es una vida tan mala cuando lo piensas. En cuanto a lo demás, te conozco, Peter. Lo comprenderás todo cuando llegue el momento. Es una lección que tú me enseñaste. En realidad, Sanders le acompañó al pasillo. Solo entonces se le ocurrió a Peter que había olvidado preguntar a Greer por el otro visitante. Y algo más. El comandante no había preguntado en ningún momento por Amy. Escuche, dijo Sanders cuando atravesaron la segunda puerta. Espero que no le importe mi pregunta, pero ¿podría firmar esto? Extendió una hoja de papel y un lápiz. Es para mi esposa, explicó, para demostrar que le he conocido. Peter aceptó el papel, garabateó su nombre y se lo devolvió. Por un momento, Sanders se limitó a mirarlo. Caramba, dijo. Tío Peter. Caleb se separó de los demás niños y atravesó a la carrera el patio de recreo. En el último instante dio 3 brincos y se catapultó en los brazos de Peter, al que estuvo a punto de derribar. Vale, tranquilo. El rostro del muchacho se iluminó de alegría. Amy dijo que ibas a venir. Estás aquí, estás aquí. Peter se preguntó cómo lo había sabido ella, pero se corrigió al instante. Daba la impresión de que Amy sabía cosas sin más, como si su mente estuviera conectada con los ritmos secretos del mundo. Mientras abrazaba a Caleb, su característica presencia física le asaltó. Su peso y calor infantiles, el calor de su aliento, el olor lechoso del pelo y la piel, húmedos a causa del esfuerzo, mezclado con el aroma persistente del áspero jabón de sosa que utilizaban las hermanas. Al otro lado del patio, los demás niños estaban mirando. Peter vio que la hermana Peg le estaba observando con frialdad desde las espalderas. Su presencia inesperaba un trastorno en su amada rutina. Deja que te mire. Bajó a Caleb al suelo. Como siempre, Peter se
quedó estupefacto por el asombroso parecido de Caleb con Theo. Sintió una punzada de remordimiento por el tiempo que había dejado pasar. Estás muy crecido. Apenas puedo creerlo. El pecho del niño se hinchó de orgullo. ¿Dónde has estado? ¿Qué has visto? Montones de cosas. Estuve en Nuevo México. Nuevo México. La mirada de asombro de su cara era total, como si Peter le hubiera dicho que había ido a la luna. Aunque la costumbre imperante en Kerville era no proteger a los niños del conocimiento de los virales, como habían hecho en la colonia, la mente del muchacho todavía tenía que asimilar las ramificaciones. Para Caleb, los expedicionarios significaban una gran aventura, como piratas que surcaran los mares o los relatos de los caballeros de antaño de los libros de cuentos que las hermanas les leían. ¿Cuánto tiempo podrás quedarte?, suplicó el niño. No mucho, me temo, pero tenemos el resto de la tarde. Además, volveré pronto, probablemente dentro de una semana o así. ¿Qué te gustaría hacer? La respuesta de Caleb fue instantánea. Ir a la presa. ¿Por qué allí? Podemos verlo todo. Peter sonrió. En tales momentos sentía que había legado algo a su sobrino, la misma curiosidad insaciable que había gobernado su vida. Pues vayamos a la presa. La hermana Peck se materializó detrás del niño. Poseedora de la ligereza de un ave, era, no obstante, una figura intimidante, y sus ojos oscuros eran capaces de fundirte con una sola mirada de censura. Los compañeros de Peter que habían sido educados en el orfanato, hombres que habían soportado situaciones espantosas y vivido en un peligro constante, hablaban de ella con un temor reverente que bordeaba el terror. Dios mío, decían todos, esa mujer nos tenía acojolado. Hola, hermana. Su rostro, una topografía erosionada de grietas profundas y llanuras áridas, poseía la inmovilidad de un juicio aplazado. Había adoptado una posición alejada a un paso de la distancia normal en que se entabla una conversación, una alteración pequeña pero significativa que magnificaba su presencia autoritaria. Sus dientes estaban manchados de un marrón amarillento, debido a soplar barbas de maíz, una costumbre incomprensible, muy común en Kerville, que a Peter le causaba asombro y asco al mismo tiempo. Teniente Jackson, no le esperaba. Lo siento, ha sido improvisado. ¿Le importa que me lo lleve a pasar el resto del día conmigo? Habría sido mejor que nos avisara. Las cosas aquí funcionan de una manera determinada. El cuerpo de Caleb era un manojo de energía. Por favor, hermana. La mirada imperiosa de la mujer descendió hacia el niño mientras reflexionaba. Abanicos de arrugas similares a delta se hicieron más profundos en las comisuras de su boca cuando hinchó los carrillos. Supongo que, teniendo en cuenta las circunstancias, no habrá impedimento. Una excepción, como puede comprender, y ojo al dato, teniente. Sé que los expedicionarios se creen por encima de las normas, pero eso no va conmigo. Peter hizo caso omiso de la puya. Al fin y al cabo, contenía un elemento de verdad. Le traeré de vuelta a las 6. Bajo su mirada implacable, descubrió que formulaba la siguiente pregunta fingiendo indiferencia. ¿Está por aquí Amy? Me gustaría verla antes de irme. Ha ido al mercado. Se ha marchado hace poco. Esta afirmación vino acompañada de un áspero suspiro. Supongo que querrá quedarse a cenar. Gracias, hermana. Es usted muy amable. Caleb, aburrido de tantas formalidades, estaba tirando de su mano. Por favor, tío Peter, quiero irme. Durante apenas medio segundo, dio la impresión de que el semblante severo de la mujer estaba a punto de resquebrajarse. Una mirada de ternura casi maternal destelló en sus ojos, pero se desvaneció con idéntica rapidez, y Peter pensó si acaso habían sido imaginaciones suyas. No se olvide de consultar el reloj, teniente. Estaré vigilando. La presa, en cierto modo, era el corazón de la ciudad y sus mecanismos. Junto con el petróleo que alimentaba los generadores, el aprovechamiento que llevaba a cabo Kerville del río Guadalupe, que proporcionaba agua para la irrigación y constituía una barrera hacia el norte y el oeste. Nadie había visto que un viral intentara siquiera nadar. Se creía que, o bien tenían fobia al agua, o no sabían mantenerse a flote, explicaba su longevidad. El río había sido un accidente geográfico de escasa dimensión en los primeros tiempos, de poco caudal y carente de toda importancia, apenas un riachuelo en verano, pero una inundación devastadora en la primavera del 22, heraldo del cambio climático que elevaría el río de manera permanente hasta una altura de 3 metros, había impelido la necesidad de domeñarlo. Había sido, en general, un proyecto enorme, que había precisado la desviación temporal de las corrientes del río y el movimiento de ingentes cantidades de tierra y piedra caliza para excavar la depresión en forma de cuenca que formaría el embalse, seguido de la construcción de la presa, un prodigio de ingeniería de una escala que Peter siempre había relacionado con el tiempo de antes, no con el mundo que él conocía. El día de la primera liberación de agua era considerado un acontecimiento fundacional en la historia de la República. Más que cualquier otra cosa en Kerville, el control de las fuerzas naturales gracias a la presa le había ayudado a entenderlo
frágil que había sido la colonia en comparación. Tenían suerte de haberlo conseguido. Escaleras de acero de rejilla ascendían a lo alto. Caleb le guiaba a toda velocidad, pese a las protestas de Peter de que fuera más despacio. Cuando Peter llegó al último recodo, Caleb ya estaba contemplando la cordillera ondulada que formaba el horizonte. 9 metros más abajo, la superficie del embalse poseía una asombrosa transparencia. Peter hasta divisó peces, formas blancas que surcaban perezosamente las aguas cristalinas. ¿Qué hay allí?, preguntó el niño. Bien, más territorio de Texas, básicamente. La cordillera que estás mirando se encuentra a pocos kilómetros de distancia. ¿Dónde queda Nuevo México? Peter señaló al oeste, pero en realidad está muy, muy lejos. 3 días en transporte, y eso sin parar. El niño se mordisqueó el labio inferior. Quiero verlo. Tal vez algún día puedas. Siguieron la parte superior curva de la presa hasta el aliviadero. Una serie de tuberías liberaban agua a intervalos regulares en un ancho estanque, desde el cual bombas de ariete la transportaban hasta el complejo agrícola. A lo lejos, altas torres espaciadas regularmente señalaban la zona naranja. Volvieron a detenerse para admirar el paisaje. Peter se quedó impresionado de nuevo por la complejidad de todo ello. Era como si en ese único lugar la historia de la humanidad fluyera todavía en un continuo ininterrumpido, ajena a la radical separación de eras que los virales habían impuesto al mundo. ¿Te pareces a él? Peter se volvió y vio que Caleb le estaba mirando con los ojos entornados. ¿A quién te refieres? A Theo, mi padre. Las palabras le pillaron por sorpresa. ¿Cómo era posible que el niño conociera el aspecto de Theo? No podía, por supuesto, pero esa no era la cuestión. La afirmación de Caleb era una especie de deseo, una forma de mantener con vida a su padre. Eso decía todo el mundo. Te pareces mucho a él. ¿Le echas de menos? Cada día. Siguió un sombrío silencio. No obstante, voy a decirte algo. Mientras recordemos a una persona, no está muerta del todo. Sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos viven en nosotros. Incluso si crees que no recuerdas a tus padres, lo haces. Están dentro de ti, del mismo modo que están dentro de mí. Pero yo solo era un bebé. Sobre todo los bebés. Se le ocurrió una idea. ¿Sabes algo de la alquería? ¿Dónde yo nací? Peter asintió. Exacto. Tenía algo especial. Era como si allí pudiéramos estar a salvo, como si algo cuidara de nosotros. Contempló al muchacho un momento. Tu padre pensaba que era un fantasma. El chico abrió los ojos de par en par. ¿Y tú? No lo sé. He pensado mucho en ello durante todos estos años. Tal vez lo fuera. O al menos una especie de fantasma. Es posible que los lugares también posean recuerdos. Apoyó una mano sobre el hombro del muchacho. Lo único que sé es que el mundo deseaba que nacieras, Caleb. El chico guardó silencio. Después, su rostro floreció con la sonrisa traviesa de alguien a punto de revelar un plan. ¿Sabes qué quiero hacer ahora? Dilo. Ir a nadar. Pasaban unos minutos de las 4 cuando llegaron a la base del aliviadero. Parados junto al borde del estanque, se quedaron en calzoncillos. Cuando Peter subió a las rocas, se volvió y vio a Caleb petrificado en el borde. ¿Qué pasa? No sé nadar. Peter no había previsto eso. Ofreció la mano al muchacho. Vamos, te enseñaré. El agua estaba sorprendentemente fría, con un peculiar sabor mineral. Caleb tuvo miedo al principio, pero al cabo de media hora de chapotear, su confianza aumentó. 10 minutos más, y estaba nadando como un perrito. Mira, mira. Peter nunca había visto al crío tan feliz. Súbete a mi espalda, dijo. El chico obedeció y agarró a Peter por los hombros. ¿Qué vamos a hacer? Respirar hondo y aguantar la respiración. Se sumergieron juntos. Peter expulsó el aire de los pulmones, extendió los brazos y, con una patada, envió a ambos deslizándose sobre el fondo rocoso, con el niño aferrado con fuerza a su cuerpo, extendido como una capa. El agua era transparente como el cristal. Los recuerdos de cuando chapoteaba en la gruta de pequeño invadieron la mente de Peter. Había hecho lo mismo con su padre. 3 patadas más y ascendieron hasta salir a la luz. ¿Qué tal?, preguntó Peter. He visto peces. Ya te lo había dicho. Volvieron a sumergirse una y otra vez, pues el placer del crío era inagotable. Pasaban de las 5:30 y las sombras empezaban a alargarse cuando Peter anunció que lo dejaban. Subieron a las rocas con precaución y se vistieron. Ardo en deseos de contarle a la hermana P que hemos salido, dijo Caleb, sonriente. Será mejor que no lo hagas. Que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Un secreto? El muchacho pronunció la palabra con placer ilícito. Ahora eran cómplices en una conspiración. Exacto. El chico deslizó su pequeña mano húmeda en la de Peter cuando bajaron hasta la puerta. El toque de trompeta sonaría dentro de unos minutos. La sensación le llegó con un torrente de amor. Por eso estoy aquí. La encontró parada ante la enorme cocina cubierta de ollas hirvientes. Ruidos y calor invadían la habitación. El tintineo de los platos, las hermanas que corrían de un lado a otro, el estruendo acumulado de voces nerviosas cuando los niños se reunieron en el refectorio. Amy le daba la espalda. Su cabello, irisado y oscuro, descendía en una gruesa trenza hasta la cintura. Titubeó en la puerta y la observó. Daba la impresión de que estaba absorta por completo en su trabajo, revolviendo el contenido de la olla más cercana con una larga cuchara
cuchara de madera, probando y corrigiendo de sal, para luego acercarse a uno de los diversos hornos de ladrillo rojo de la estancia para retirar, con una larga pala, media docena de hogazas de pan recién hecho. Amy, ella se volvió, sonriente. Se encontraron en medio de la atareada estancia. Un momento de incertidumbre y después se abrazaron. La hermana Peck me dijo que estabas aquí. Peter retrocedió. Lo había notado en su tacto. Algo nuevo. Hacía mucho tiempo que había desaparecido la niña desamparada, traumatizada y muda, de pelo enmarañado y ropa recogida de la basura. Daba la impresión de madurar a trompicones. No se trataba tanto de un crecimiento físico como de una serenidad en aumento, como si empezara a ser propietaria de su vida. Y siempre la paradoja, la persona parada ante él, aunque por todas las apariencias una joven adolescente, era en realidad el ser humano más viejo de la Tierra. La larga ausencia de Peter, una era para Caleb, un simple parpadeo para Amy. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte? Sus ojos no se apartaban del rostro de Peter. Solo esta noche. Parto mañana. Amy, llamó una de las hermanas desde la cocina. ¿Está preparada la sopa? No paran de gritar. Amy habló sin volverse. Un momento. Miró a Peter con una sonrisa todavía más ancha. Resulta que no soy tan mala cocinera. Guárdame sitio. Apretó a toda prisa su mano. Me alegro muchísimo de verte. Peter se encaminó al refectorio, donde los niños se habían congregado alrededor de largas mesas, agrupados por edades. El ruido era intenso en la sala, una energía que fluía libremente de los cuerpos y las voces, como el estruendo de un inmenso motor. Se sentó al final de un banco al lado de Caleb, y en ese momento la hermana Peg apareció en la parte delantera de la sala y dio una palmada. El efecto fue como un rayo. El silencio oprimió la sala. Los niños se cogieron de la mano e inclinaron la cabeza. Peter se encontró unido al círculo, Caleb a un lado, en el otro una niña de pelo castaño sentada frente a él. Padre nuestro que estás en los cielos, entonó la mujer con los ojos cerrados. Te damos las gracias por estos alimentos, por estar juntos y por la bendición de tu amor y protección que nos dedicas en tu misericordia. Te damos gracias por las riquezas de la tierra y del cielo, y por tu protección hasta que nos encontremos en la otra vida. Y por fin, te damos gracias por la compañía de nuestro invitado especial, uno de tus valientes soldados, que ha recorrido una peligrosa distancia para estar con nosotros esta noche. Rezamos para que le cuides, a él y a sus compañeros, durante sus viajes. Amén. Un coro de voces. Amén. Peter se sintió conmovido. Tal vez, al fin y al cabo, a la hermana Peg no le molestaba tanto su presencia. Apareció la comida, cubas de sopa, pan cortado en gruesas rebanadas humeantes, jarras de agua y leche. A la cabecera de cada mesa, una hermana servía la sopa en cuencos y los iba pasando, mientras las jarras daban la vuelta a la mesa. Amy se sentó en el banco al lado de Peter. Quiero saber qué opinas de la sopa, dijo. Estaba deliciosa, lo mejor que había probado en meses. El pan, tierno y tibio en la sopa, casi le dio ganas de llorar. Reprimió el ansia de preguntar durante unos segundos, con la idea de que sería grosero, pero en cuanto el cuenco se vació apareció una hermana con otro, que dejó delante de él. No tenemos compañía a menudo, le explicó, con el rostro ruborizado de vergüenza, y se fue a toda prisa. Hablaron del orfanato y de las tareas de Amy, la cocina, pero también enseñar a leer a los niños más pequeños y, en sus palabras, todo lo demás que haga falta, y de las noticias de Peter sobre los demás. Si bien verbalizaron esta información de una forma general, no sería hasta que los niños se acostaran cuando podrían hablar sin refrenarse. A su lado, Caleb estaba enzarzado con otro niño en una intensa conversación que Peter solo seguía a medias, algo acerca de caballeros, caballos y peones. Cuando su compañero dejó la mesa, Peter preguntó a Caleb de qué habían estado hablando. De ajedrez. ¿Aje qué? Caleb puso los ojos en blanco. Ajedrez. Es un juego. Puedo enseñarte, si quieres. Peter miró a Amy, quien se rió. Perderás, dijo. Después de la cena y los platos, los tres fueron a la sala de estudiantes, donde Caleb preparó el tablero y explicó los nombres de las diversas piezas y movimientos que se podían hacer. Cuando llegó a los caballos, la cabeza de Peter daba vueltas. ¿De veras puedes recordar todo eso? ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender? El chico se encogió de hombros con aire inocente. No mucho. Es muy sencillo. No parece sencillo. Se volvió hacia Amy, quien exhibía una sonrisa cautelosa. A mí no me mires, protestó. Es tu problema. Caleb señaló el tablero. Juega tú primero. Empezó la batalla. Peter había pensado no abusar del chico. Al fin y al cabo, era un juego infantil y sin duda le cogería el tranquillo enseguida, pero descubrió al instante hasta qué punto había subestimado a su joven contrincante. Daba la impresión de que Caleb anticipaba todas sus tácticas y reaccionaba sin vacilar, con movimientos tajantes y seguros. Peter, cada vez más desesperado, decidió atacar y utilizó un caballo para comer un alfil de Caleb. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, preguntó
preguntó el muchacho. No. Caleb estaba estudiando el tablero con la barbilla apoyada sobre las manos. Peter intuyó los complejos movimientos de sus pensamientos. Estaba armando una estrategia, imaginando una serie de movimientos y contramaniobras proyectadas de antemano. 5 años de edad, pensó Peter. Asombroso. Caleb avanzó una torre 3 casillas y se comió el otro caballo de Peter, al que había dejado la vía expedita sin querer. Mira, dijo. Un veloz intercambio de piezas, y el rey de Peter quedó acorralado. Jaque mate, anunció el niño. Peter contempló el tablero, desesperado. ¿Cómo lo has conseguido tan deprisa? A su lado, Amy se rió. Su risa era cálida y contagiosa. Ya te lo dije. La sonrisa de Caleb medía 1 kilómetro de distancia. Peter comprendió lo que había pasado. Primero nadar, y ahora esto. Su sobrino había dado la vuelta a la tortilla con facilidad, y le había demostrado de lo que era capaz. Solo has de pensar por adelantado, dijo Caleb. Intenta verlo como un cuento. Dime la verdad. ¿Eres muy bueno en esto? Caleb se encogió de hombros con modestia. Algunos chicos mayores me ganaban, pero ya no. Ah, sí. Bien, jovencito, vuelve a preparar las piezas. Quiero la venganza. Caleb había sumado su tercera victoria consecutiva, cada una más despiadada y decisiva que la anterior, cuando sonó la campana que le llamaba al dormitorio común. El tiempo había transcurrido demasiado deprisa. Amy fue a las habitaciones de las niñas y dejó que Peter acompañara al niño a la cama. En la gran sala de jergones, Caleb se puso un camisón y después se arrodilló sobre el suelo de piedra a un lado de la cama, con las manos juntas, para rezar sus oraciones, una larga serie de Dios bendiga, que empezaba con mis padres que están en los cielos y concluía con el propio Peter. Siempre te reservo para el final, dijo el niño, para que no te pase nada. ¿Quién es Ratonero? Ratonero era su gato. Peter había visto al pobre animal dormitando sobre el antepecho de una ventana en la sala de estudiantes, una cosita andrajosa, la carne caída sobre sus viejos y frágiles huesos como colada en un tendedero. Las hermanas recorrían las hileras de catres de un extremo a otro, silenciando a los niños. Las luces de la sala ya estaban apagadas. ¿Cuándo volverás, tío Peter? No estoy seguro. Pronto, espero. ¿Podremos ir a nadar otra vez? Una cálida sensación se esparció por todo su cuerpo. Solo si me prometes que volveremos a jugar al ajedrez. Creo que aún no le he cogido el tranquillo. No me iría mal una chuleta. El niño sonrió. Lo prometo. Emil estaba esperando en la sala de estudios vacía, mientras el gato acariciaba sus pies con el morro. Peter tenía que presentarse en los barracones a las 9 de la noche. Amy y él solo gozarían de unos minutos juntos. Pobre animal, dijo Peter. ¿Por qué no lo sacrifican? Me parece cruel. Amy pasó la mano por la espina dorsal del gato. El felino emitió un tembloroso ronroneo mientras arqueaba el lomo para recibir la caricia. Supongo que ya ha vivido más de lo suficiente, pero los niños lo adoran, y las hermanas no creen en eso. Solo Dios puede tomar una vida. Es evidente que nunca han estado en Nuevo México. Una broma, pero no del todo. Amy le miró intranquila. Pareces preocupado, Peter. Las cosas no van muy bien. ¿Quieres que te informe? Ella meditó sobre la pregunta. Parecía un poco pálida. Peter se preguntó si se encontraba bien. Tal vez en otra ocasión. Los ojos de Amy escudriñaron su rostro. Te quiere, ¿sabes? No para de hablar de ti. Conseguirás que me sienta culpable. Es probable que lo merezca. Amy levantó a Ratonero y lo depositó sobre su regazo. Lo comprende. Solo te lo digo para que sepas lo importante que eres para él. ¿Y tú? ¿Te va bien aquí? Ella asintió. En general, me conviene. Me gusta la compañía, los niños, las hermanas. Y está Caleb, por supuesto. Tal vez por primera vez en mi vida me siento, no sé, útil. Es agradable ser tan solo una persona corriente. Peter se quedó sorprendido por el sincero y relajado fluir de la conversación. Alguna barrera entre ellos había caído. ¿Lo saben las demás hermanas? Aparte de la hermana Peck, quiero decir. Algunas sí, o tal vez solo lo sospechan. Llevo 5 años aquí, y tendrían que haberse dado cuenta de que no envejezco. Creo que soy una especie de enigma para la hermana Peck, algo que no acaba de encajar con su visión de las cosas. Pero no dicen nada sobre mí. Amy sonrió. Al fin y al cabo, hago una sopa de cebada de rechupete. El momento de la despedida había llegado con excesiva rapidez. Amy le acompañó hasta la entrada, donde Peter extrajo el fajo de billetes del bolsillo y se lo dio. Dale esto a la hermana Peck, ¿de acuerdo? Amy asintió sin comentarios y guardó el dinero en el bolsillo de la falda. Una vez más le abrazó, esta vez con más entusiasmo. Te he echado mucho de menos. Su voz era queda contra su pecho. Cuídate, ¿de acuerdo? Promételo. Había algo tenso en su insistencia, una sensación, casi, de algo irreversible. ¿Qué era lo que callaba? Y algo más. Su cuerpo desprendía un calor febril. Notó cómo palpitaba a través de la pesada tela del uniforme. No has de preocuparte por mí. No me pasará nada. Lo digo en serio, Peter. Si te pasara algo, yo no podría. Su voz enmudeció, como arrastrada por las corrientes de un viento oculto. No podría. Ahora estaba seguro, algo pasaba. Amy no se lo estaba diciendo. Peter escudriñó su cara. Una tenue capa de sudor brillaba en su frente. ¿Te encuentras bien? Tomó su mano, la levantó preocupado y
y apretó la palma contra la de él para que las yemas de sus dedos se tocaran. Parecía un gesto compuesto en iguales medidas de intimidad y despedida, conexión y separación. ¿Recuerdas cuando te besé? Nunca habían hablado de aquello, el veloz beso de Amy en el centro comercial, cuando los virales se lanzaban sobre ellos. Muchas cosas habían sucedido, pero Peter no lo había olvidado. ¿Cómo podría olvidarlo? Siempre me he hecho preguntas al respecto, confesó. Daba la impresión de que sus manos levantadas flotaban en el espacio oscurecido que los separaba. Amy las estudiaba con los ojos. Era como si intentara adivinar el significado de algo que ella misma había dicho. He estado sola mucho tiempo. Es algo que ni siquiera puedo describir. Pero de repente, apareciste tú. No podía creerlo. Después, como despertada de un trance, retiró la mano, su rostro confuso de súbito. Eso es todo. Será mejor que te vayas. Llegarás tarde. Él no quería. Como el beso, el tacto de su mano parecía poseer un poder único de perdurar en sus sentidos, como si hubiera tomado residencia permanente en las yemas de los dedos. Quería decir algo más, pero era incapaz de encontrar las palabras, y el momento se le escapó. ¿Estás segura de que te encuentras bien? El rostro de Amy compuso una sonrisa. Nunca me he sentido mejor. Parecía muy enferma, pensó él. Bien, regresaré dentro de 10 días. Amy no dijo nada. Nos veremos entonces, ¿de acuerdo? Se preguntó por qué hacía esa pregunta. Por supuesto, Peter. ¿A dónde iba a ir? Después de que Peter se fuera, Amy se encaminó a la residencia de las hermanas, una versión más pequeña de los dormitorios comunes donde dormían los niños. Las demás hermanas estaban dormidas, y algunas de las más viejas roncaban suavemente. Se quitó la túnica y se acostó en el jergón. Algo más tarde despertó sobresaltada. Un sudor frío permeaba su cuerpo, empapaba su camisón. La turbulencia de sueños inquietantes todavía la agitaba. Amy, ayúdale. Se quedó petrificada. Te está esperando, Amy. En el barco. Padre, ve a él, ve a él, ve a él, ve a él. Se levantó, poseída por una repentina resolución. El momento había llegado, pero quedaba una tarea, un deber final que debía llevar a cabo en aquellos últimos días de una vida que amaba, aunque breve. Se dirigió por los pasillos silenciosos hasta la sala de estudiantes. Encontró a Ratonero donde le había dejado, descansando en el sofá. Sus ojos proyectaban agotamiento. Tenía los miembros flácidos. Apenas podía levantar la cabeza. Por favor, decían sus ojos, me duele todo. Esto se ha prolongado demasiado. Lo levantó hasta su pecho con delicadeza. Pasó una mano sobre su lomo y se volvió hacia la ventana, con su vista de la noche estrellada. ¿Ves ese mundo hermoso, Ratonero? Murmuró ella cerca de su oído. ¿Ves las bonitas estrellas? Es bonito. Su cuello se rompió con un crujido, el cuerpo se desplomó en sus brazos. Amy se quedó así unos minutos, mientras su presencia se desvanecía, acariciando el pelaje, besando su cabeza y su cara. Adiós, Ratonero. Te deseo buena suerte. Los niños te quieren. Volverás a estar con ellos. Después, le llevó al cobertizo del jardín y se puso a buscar una pala. 31. Mirad lo que nos ha traído el viento. Un hombre manchado de grasa había indicado a Peter dónde estaba el economato, y allí había encontrado a Michelle sentado con una docena de hombres y mujeres, aferrando con sus manos mugrientos tenedores que utilizaban para empujar las judías de los platos a sus bocas. Mako se levantó de un brinco del banco y le dio una palmada en el hombro. Peter Jackson, en carne y hueso. Voladores, Mako, estás enorme. Daba la impresión de que el pecho de su amigo había duplicado su tamaño, de modo que tensaba la tela de su mono. Sus brazos estaban entrelazados de músculos. Una robusta sombra de barba rubia cubría sus mejillas. Si quieres que te diga la verdad, no hay gran cosa que hacer aquí, salvo destilar petróleo y levantar pesas. Y te advierto desde ya que no andamos sobrados de palabras. Aquí lo que más se dice es, joder esto y joder lo otro. Señaló la mesa. Esta es mi cuadrilla. Saludad a Peter, hombres. Siguieron las presentaciones. Peter se esforzó por recordar los nombres, pero sabía que los habría olvidado al cabo de unos minutos. ¿Hambriento?, preguntó Mako. El papeo no es malo si respiras por la boca. Debería presentarme antes al jefe de SN. Puede esperar. Como pasan de las 12, existen muchas probabilidades de que Stark ya esté cocido. A quien has de ver es a Karlovic, pero ha subido al depósito de gasolina de reserva. Te voy a conseguir un plato. Compartieron las respectivas noticias mientras comían, devolvieron las bandejas a la cocina y salieron al exterior. ¿Siempre huele tan mal?, preguntó Peter. Oh, hoy es un buen día. Cuando el viento cambie de dirección te pondrás a llorar. Levanta toda esa mierda del canal. Vamos, voy a enseñarte el lugar. Su primera parada fue en los barracones, una construcción de ladrillos con un tejado de hojalata oxidado. Literas para dormir protegidas por cortinas flanqueaban las paredes. Un hombre enorme de cara alargada estaba sentado a la mesa que había en el centro de la sala, mientras barajaba y volvía a
barajar un mazo de cartas. Te presento a Juan Sweeting, mi segundo, dijo Mako. Le llaman Seps. Se estrecharon las manos, y el hombre le saludó con un gruñido. ¿De dónde ha salido el nombre Seps?, preguntó Peter. Nunca lo había oído. El hombre dobló los brazos y produjo un par de bíceps similares a dos pomelos grandes. Ah, dijo Peter. Ya entiendo. No hay por qué preocuparse, dijo Mako. Sus modales no son muy buenos y mueve los labios cuando lee, pero se porta bien siempre que no olvides darle de comer. Una mujer había salido de una de las literas, vestida solo con ropa interior. Disimuló un bostezo con la mano. Jesús, Mako, estaba intentando sobar un poco. Ante el asombro de Peter, rodeó el cuello de Mako con los brazos, y su rostro se iluminó con una sonrisa lujuriosa. A menos que, por supuesto, no es el momento, mi amiga. Mako se liberó con suavidad. Por si no te habías fijado, tenemos compañía. Lore, Peter, Lore. Su cuerpo era delgado y fuerte, el pelo, aclarado por el sol, muy corto, atractiva, pero de una forma masculina, poco convencional, proyectaba una sincera, incluso carnívora sensualidad. ¿Tú eres el tipo? Exacto. Ella lanzó una carcajada de complicidad. Bien, buena suerte, amigo. Lore es engrasadora de cuarta generación, explicó Mako. Se bebe prácticamente el líquido. Es una forma de vivir, dijo Lore. Se dirigió a Peter. Os conocéis desde hace mucho, imagino. Cuéntale el secreto a la chica. ¿Cómo era? El tío más listo de la peña, más o menos. Todo el mundo le llamaba el circuito. Una especie de mote. Y bastante estúpido. Mil gracias, Peter. El circuito, repitió Lore como si saboreara la palabra en la boca. Creo que me gusta. Seps, que aún no había dicho nada, emitió un gemido femenino. Oh, circuito, haz que me sienta como una mujer. Cerrad el pico, los dos. Mako se había ruborizado hasta un punto incompatible con su nueva musculatura, aunque Peter adivinó que, en parte, disfrutaba de la atención que recibía. ¿Qué sois, adolescentes? Vamos, Peter, dijo, y le condujo hacia la puerta. Dejemos a estos críos. Hasta luego, teniente, gritó Lore alegremente mientras se iban. Me gustará escuchar historias. En el calor cada vez más elevado de la tarde, Mako le detalló a Peter el funcionamiento de la refinería, y le llevó a una de las torres para explicarle el proceso de refinamiento. Parece muy peligroso, dijo Peter. A veces pasan cosas, es verdad. ¿Dónde está la reserva? Peter sabía que el petróleo procedía de un tanque de retención subterráneo, a unos 8 kilómetros de aquí. En realidad, es una cúpula de sal natural, parte de la antigua reserva petrolífera estratégica. El petróleo flota, de manera que bombeamos agua marina y sale. Su amigo había adquirido cierto acento de Texas, observó Peter. ¿Cuánto queda ahí abajo? Bien, una barbaridad, básicamente. Según nuestros cálculos, suficiente para llenar las ollas 50 años más. Y cuando se haya terminado, iremos a buscar más. Hay muchos tanques de almacenamiento dispersos por el canal de navegación de Houston. Aquello es un auténtico pantano tóxico, y el lugar está plagado de lelos, pero podría sacarnos de apuros durante un tiempo. La siguiente cúpula más cercana es Port Arthur. No sería fácil trasladar las instalaciones allí, pero con tiempo suficiente podríamos hacerlo. Encogió los hombros con expresión fatalista. En cualquier caso, dudo que esté presente para preocuparme por ello. Michael anunció que quería enseñarle una sorpresa a Peter. Se encaminaron al Arsenal, donde Mako cogió una escopeta, y después al parque de vehículos en busca de una camioneta. Michael sujetó la escopeta a una base del suelo de la cabina y dijo a Peter que subiera. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Salieron del recinto, y después se desviaron hacia el sur por una carretera asfaltada agrietada que corría paralela al agua. Un viento salado entraba por las ventanillas abiertas de la camioneta, y rebajaba un poco la sensación de calor. Peter había visto el Golfo solo un par de veces. Su antigua extensión, demasiado enorme para albergarla en su mente, siempre le dejaba sin aliento. Lo más fascinante eran las olas, largos tubos que aumentaban de tamaño y discurrían raudos cuando se acercaban, y luego caían formando un bucle de espuma marrón en la orilla. No podía apartar los ojos de ellas. Peter sabía que podría quedarse sentado en la arena durante horas, con la vista clavada en las olas. Habían despejado tramos de playa, mientras otros todavía exhibían las huellas de una catástrofe a gran escala. Montañas de metal oxidado retorcido hasta adoptar formas incomprensibles. Barcos naufragados de esloras diversas, con el casco descolorido, lleno de agujeros o despojado de sus puntales, inclinados sobre la arena como cajas torácicas reventadas. Cordilleras de escombros indiferenciados, empujados a la orilla por la marea. Te sorprendería la cantidad de cosas que el mar sigue arrojando a tierra, dijo Mako, mientras señalaba por la ventanilla. Gran parte viene del Mississippi y después describe una curva siguiendo la costa. Los materiales pesados han desaparecido casi por
por completo, pero todo lo que es de plástico parece perdurar. Mako había salido de la carretera y el vehículo avanzaba cerca del borde del agua. Peter miraba por la ventanilla. ¿Alguna vez aparece algo de tamaño notorio? De vez en cuando. El año pasado, una barcaza todavía cargada con grandes contenedores quedó varada en la orilla. El maldito trasto había ido a la deriva durante un siglo. Todos estábamos muy emocionados. ¿Qué había dentro? Esqueletos humanos. Llegaron a una ensenada y giraron al oeste, siguiendo el borde de una tranquila bahía. Delante había un pequeño edificio de hormigón erigido junto al agua. Cuando Mako detuvo el camión, Peter vio que el edificio no era más que un cascarón, aunque un letrero en la ventana todavía anunciaba, con letras descoloridas, Arts Craft Shack. Vale, me rindo, dijo Peter. ¿Cuál es la sorpresa? Su amigo le dedicó una sonrisa traviesa. Deja el quitapenas aquí, contestó, al tiempo que señalaba la Browning ceñida al muslo de Peter. No vas a necesitarlo. Mientras se preguntaba qué estaba tramando su amigo, Peter guardó la pistola en la guantera, y después siguió a Mako hasta la parte trasera del edificio, donde había un pequeño muelle de unos 9 metros de largo apoyado sobre pilotes de hormigón. ¿Qué estoy viendo? Un barco, evidentemente. Un pequeño velero amarrado al final del muelle que las olas mecían con suavidad. ¿De dónde lo has sacado? El rostro de Mako brilló de orgullo. De muchos sitios, en realidad. Encontramos el casco en un garaje a unos 15 kilómetros tierra adentro. El resto lo improvisamos o lo hicimos nosotros. ¿Nosotros? Lore y yo, carraspeó, aturullado de repente. Creo que es bastante evidente. No me debes ninguna explicación, Mako. Solo estoy diciendo que no es del todo lo que parece. Bien, puede que sí, pero yo no diría que estamos juntos. Exactamente. Lore es. Bien, es así. Kiro estaba experimentando un perverso placer con el azoramiento de su amigo. Parece muy agradable. Y es evidente que le gustas. Sí, bien. Mako se encogió de hombros. Agradable no sería la primera palabra que yo escogería, si sabes a qué me refiero. Para ser sincero, apenas puedo seguir su marcha. Cuando Mako subió a bordo, Kiro tomó conciencia de repente de la precaria apariencia del barco. ¿Cuál es el problema? Preguntó Mako. ¿De veras vamos a navegar en esta cosa? Mako había empezado a enrollar cabos y a dejarlos en la bañera del velero. ¿Para qué crees que te he traído aquí? Deja de preocuparte y sube. Peter bajó con cautela a la bañera. El casco se movió de una forma extraña bajo sus pies y respondió a su peso con una indolente oscilación. Aferró la barandilla mientras rezaba para que el barco se quedara quieto. ¿Sabes navegar? Su amigo rió para sí. No seas nenaza. Ayúdame a izar la vela. Mako realizó a toda prisa las operaciones básicas. Izó la vela, colocó el timón y luego la caña del mismo. Tensó y destensó la escota de la mayor. Largó amarras, giró el timón para orientar el barco de forma que el viento hinchara la vela, y al cabo de nada estaban alejándose del muelle a una velocidad asombrosa. ¿Qué te parece? Kiro miró nervioso la orilla cada vez más lejana. Ya me estoy acostumbrando. Te regalo una idea. Por primera vez en tu vida, estás en un lugar donde un viral no puede matarte. No lo había pensado. Durante las siguientes 2 horas, amigo mío, estás dispensado del trabajo. Surcaron la bahía dando bordadas. A medida que se iban internando en aguas más profundas, el color iba cambiando de un verde mohoso a un negro azulado intenso, y la luz del sol rielaba las irregularidades de la superficie. Con la vela cazada a tope, el barco transmitía una sensación de solidez, y Kiro empezó a relajarse, aunque no del todo. Daba la impresión de que Mako sabía lo que hacía, pero nunca se sabía que te guardaba el mar. ¿Hasta dónde has llegado con este trasto? Michael miró el horizonte y entornó los ojos debido a la luz. No lo sé muy bien. 5 millas como mínimo. ¿Y la barrera? La creencia común era que, en los primeros días de la epidemia, las naciones del mundo se habían coaligado para forzar una cuarentena del continente norteamericano, colocando minas a lo largo de la costa y bombardeando cualquier barco que intentara abandonar las zonas. Si existe, yo aún no la he encontrado. Mako se encogió de hombros. En parte, creo que son chorradas, si quieres que te diga la verdad. Peter miró a su amigo con cautela. No la estarás buscando, ¿verdad? Michael no contestó, pero su expresión reveló a Peter que había dado en el clavo. Eso es una locura, igual que lo que haces tú. Y aunque la barrera existiera, ¿cuántas minas podrían seguir flotando por ahí? 100 años en el mar lo corroen todo. En cualquier caso, todo lo que el Mississippi ha arrojado ya las habría detonado a esas alturas. De todos modos, es una imprudencia. Podrías volar en pedazos. Quizá, y quizá mañana una de esas torres de refinación de petróleo me propulsará al espacio exterior. Las pautas de seguridad personal son muy laxas por estos pagos. Se encogió de hombros, pero esa no es la cuestión. Para empezar, creo que jamás existió la dichosa barrera. Toda la costa, si incluyes México y Canadá, esos son casi 250,000 millas. Imposible. Y si estás equivocado, en ese caso, puede que algún día, como has dicho tú, vuele en pedazos. Peter dejó correr el asunto. Muchas cosas habían cambiado, pero Mako no. Continuaba siendo un hombre de insaciable curiosidad. Navegaban hacia mar abierto. El viento había aumentado y las olas impactaban contra la proa.
proa. El estómago se le revolvió. No eran solo las sacudidas del barco. Demasiada agua por todas partes. Tal vez, solo por esta vez, podrías acercarnos a tierra. Michael cazó la vela y aferró con más fuerza la caña del timón. Te lo digo yo, ahí fuera hay todo un desafío nuevo, Peter. Ni siquiera puedo explicártelo. Es como si todo el mal rollo desapareciera. Deberías verlo por ti mismo. Debería volver. Dejémoslo para otra ocasión. Michael le miró y se rió. Claro, dijo. En otra ocasión. 32. Alicia se dirigió hacia el norte, en dirección a los grandes horizontes. El Panhandle de Texas, un paisaje de llanuras infinitas, como un gran mar en calma, el viento que soplaba sobre los tallos de la hierba de las praderas, el inmenso cielo sobre ella con su azul otoñal, el horizonte circular roto solo por los bosquecillos ocasionales junto a los riachuelos de álamos, pacanos y sauces de largas ramas, cuyas hojas melancólicas se inclinaban sumisas cuando ella pasaba. Los días eran calurosos, pero la temperatura se desplomaba de noche y el rocío cubría la hierba. Utilizando combustible de escondrijos dispersos por la ruta, completó el viaje en 4 días. Llegó a la guarnición de Kearney la mañana del 6 de noviembre. Era lo que el mando había temido cuando el convoy de reaprovisionamiento no regresó. No quedaba ni un alma para recibirla. La guarnición era una fosa al aire libre. Daba la impresión de que los gritos de agonía de los soldados flotaban en el aire, atrapados en el silencio barrido por el viento. Alicia dedicó 2 días a cargar los restos resecos de sus camaradas en la parte posterior del camión y transportarlos hasta el lugar que había elegido, un claro a orillas del Platte. Los depositó allí en una larga fila para que pudieran estar juntos, los regó con combustible y les prendió fuego. Fue a la mañana siguiente cuando vio el caballo. Estaba parado al otro lado de las barricadas. Un corcel azul ruano, su largo cuello masculino inclinado para pastar en la espesa hierba que crecía al borde de la plaza de armas, su presencia incomprensible, como si un tornado hubiera dejado en pie una sola casa. Medía 18 palmos, como mínimo. Alicia se acercó con cautela, con las palmas alzadas. Dio la impresión de que el animal iba a asustarse, los hollares se dilataron, echó hacia atrás las orejas, y un gran ojo se volvió hacia ella. ¿Quién es este extraño ser? ¿Cuáles son sus intenciones?, se preguntaba. Alicia avanzó otro paso. El caballo siguió sin moverse. Ella intuyó la sangre salvaje que corría por sus venas, su explosivo poder animal. Buen chico, murmuró. ¿Lo ves? No soy tan mala. Seamos amigos, ¿qué te parece? Cuando lo separaba un brazo de distancia, pasó su palma abierta bajo su hocico. El animal echó hacia atrás los labios y reveló la pared amarilla de sus dientes. Sus ojos eran como una gran cuenta negra que la estuviera analizando. Un momento de decisión, el cuerpo tenso y alerta. Después, bajó la cabeza y llenó la mano abierta de Alicia con la humedad tibia de su aliento. Bien, creo que he encontrado mi montura. El animal le estaba acariciando la mano con el hocico, al tiempo que su cabeza oscilaba. Había motas de espuma en las comisuras de su boca. Le acarició el cuello, el pelaje reluciente y húmedo a causa del sudor. Su cuerpo era como algo cincelado, duro y puro, pero eran sus ojos lo que proyectaba toda la medida de su energía. Necesitas un nombre, dijo Alicia. ¿Cómo te voy a llamar? Le bautizó Soldado. Desde el momento en que lo montó, fueron el uno para el otro. Era como si fueran viejos amigos, separados desde hacía mucho tiempo, que habían vuelto a encontrarse. Compañeros de toda la vida que podían contarse mutuamente las historias más verdaderas de ellos, pero que también podían, si así lo decidían, no hablar en absoluto. Se quedó 3 días más en la guarnición desierta. Hizo balance y planeó la continuación del viaje. Afiló sus cuchillos al máximo. Llevaba las órdenes en el morral. Para Alicia Donadio, capitán de los expedicionarios. Firmado, Victoria Sánchez, presidente de la República de Texas. La mañana del 12 de noviembre partió en dirección este. Todavía se mantenía en pie un puente sobre el Mississippi, a 75 kilómetros al norte de Omaha, en la ciudad de Decatur. Llegaron al 6º día. Las mañanas estaban cubiertas de escarcha. El invierno se intuía en el aire. Los árboles habían abandonado su timidez y exhibían sus miembros desnudos. Cuando se acercaron, Alicia notó en el paso de soldados cierta vacilación. El río, ¿tú crees? Llegaron a la vía de agua. Bajo sus pies, el agua corría revuelta en su amplio cauce. Estaba surcada de remolinos, oscuros como la piedra. Medio kilómetro al norte, el puente atravesaba el brazo de agua sobre enormes pilotes de hormigón, como si cabalgara el río sobre patas gigantescas. Sí, dijo Alicia, lo creo. Hubo momentos en que juzgó su decisión precipitada. En algunos puntos, la superficie de hormigón había cedido y revelaba las aguas espumeantes de abajo. Desmontó y tomó a Soldado de las riendas. Fueron avanzando poco a poco, cada paso acechado por el peligro de que el puente se viniera abajo. ¿De quién había sido aquella estúpida idea?, parecía preguntar Soldado. Oh, tuya. Se detuvieron al otro lado. Empezaba a anochecer. El sol había iniciado su descenso tras los acantilados. Los ritmos de Alicia se habían invertido. A pie, se habría sentido libre para dormir de día y viajar de noche, su costumbre habitual, pero a caballo no. Alicia encendió una hoguera en la orilla del río, llenó la sartén y la puso al fuego. Sacó de la silla de montar sus últimas provisiones
provisiones, un puñado de judías secas, una lata de paté, galletas duras como piedras. Le apetecía cazar, pero no quería dejar solo a Soldado. Tomó su frugal cena, lavó la olla en el río y se acostó en el saco de dormir para mirar el cielo. Había descubierto que, si miraba el tiempo suficiente, vería una estrella fugaz. Como en respuesta a sus pensamientos, una franja brillante surcó la bóveda celeste, y después dos más en rapidísima sucesión. Michael le había contado una vez, muchos años antes, que eran creaciones abandonadas de la humanidad del tiempo de antes, llamadas satélites. Había intentado explicarle su función, algo relacionado con el clima, pero Alicia había olvidado sus palabras, o bien lo había clasificado como un ejemplo más del sabelotodo Michael, que alardeaba de su inteligencia con los menos favorecidos. Lo que había quedado grabado en su mente era una sensación abstracta de dichos artilugios, su matrimonio de luz y fuerza, incontables objetos de propósitos ignotos que giraban alrededor de la Tierra como piedras en una onda, atrapados en su trayectoria por influencias contrapuestas de voluntad y gravedad, hasta que terminaba su aflicción y se precipitaban a la Tierra en una llamarada de gloria. Cayeron más estrellas. Alicia empezó a contar. Cuanto más miraba, más veía. 10, 15, 20. Aún estaba contando cuando se quedó dormida. La mañana llegó fresca y transparente. Alicia se caló las gafas y estiró los miembros, mientras la agradable energía de una noche de descanso se extendía a sus extremidades. El sonido del río parecía más intenso con el aire de la mañana. Había reservado galletas para desayunar. Se pulió la mitad, dio el resto a Soldado y continuaron su camino. Se encontraban en Iowa. Habían recorrido la mitad del trayecto. El paisaje cambió. Subía y bajaba en colinas margosas que daban la impresión de haberse desplomado y, entre ellas, valles de fondo llano de rica tierra negra. Habían llegado nubes bajas del oeste que aminoraban la luz. Estaba atardeciendo cuando Alicia detectó movimientos en una loma. En el viento, olor a animales. Soldado también lo había percibido. Alicia permaneció inmóvil y esperó a que apareciera su fuente. Allí, un rebaño de ciervos apareció silueteado en lo alto de la loma, 20 cabezas en total, y entre ellos un solo macho. Su cornamenta era enorme, como un árbol desnudo a la espera del invierno. Tendría que acercarse con el viento de cara. Era increíble que no la hubieran detectado ya. Puso el rifle en su funda, cogió la ballesta y un carcaj de flechas, y desmontó. Soldado la miraba con cautela. No me mires así. Una chica ha de comer. Palmeó su cuello para tranquilizarlo. No te vayas de paseo, ¿eh? Rodeó la loma en dirección sur. Daba la impresión de que los ciervos no habían advertido su presencia. Ascendió la pendiente a gatas. Era veloz, pero ellos más. Solo podía contar con una flecha, tal vez dos. Después de largos minutos de paciente ascensión, llegó a la cumbre. Los ciervos se habían desplegado en forma de V a lo largo de la cresta. El macho se hallaba a unos 12 metros de distancia. Alicia, todavía aplastada contra el suelo, encajó una flecha en la ballesta. Una ráfaga de viento, tal vez. Un momento de percepción animal profunda. Los ciervos se pusieron en movimiento de repente. Cuando Alicia se puso en pie, se alejaban colina abajo. ¡Mierda! Dejó la ballesta en el suelo, sacó un cuchillo y corrió tras ellos. Su mente estaba concentrada en la tarea. Nada la distraería. 15 metros colina abajo el suelo caía con brusquedad, y Alicia vio su oportunidad. Una convergencia de líneas que su mente divisó con absoluta precisión. Cuando el macho pasó a toda velocidad bajo la pendiente, Alicia levantó el cuchillo y se lanzó al aire. Cayó sobre él como un halcón y describió un largo arco con el cuchillo hasta clavarlo en la base de su garganta. Un chorro de sangre y las patas delanteras se doblaron bajo su cuerpo. Alicia se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba a punto de suceder. Cuando salió disparada por encima de su cabeza, la gravedad se apoderó de su cuerpo, y al instante siguiente Alicia supo que estaba cayendo por la ladera dando vueltas. Se detuvo en la base de la colina. Había perdido las gafas. Rodó enseguida sobre su estómago y sepultó la cara en los brazos. Joder, se vería obligada a quedarse allí tendida, absolutamente indefensa, hasta que oscureciera. Extendió un brazo y empezó a palpar el terreno a su alrededor. Nada. Lo único que podía hacer era abrir los ojos y mirar. Con la cara todavía refugiada en el hueco del brazo, Alicia se puso de rodillas. El corazón martilleaba contra sus costillas. Bien, pensó, de perdidos al río. Al principio, solo percibió una blancura cegadora, como si estuviera mirando el núcleo del sol. El efecto fue como si le hubieran clavado una aguja en el cráneo. Pero después, con inesperada celeridad, algo empezó a cambiar. Su visión se estaba definiendo. Colores y formas emergían como figuras de la niebla. Tenía los ojos apenas abiertos. Dejó que se abrieran un poco más. Poco a poco, el brillo retrocedió hasta desvelar más detalles de su entorno. Después de 5 años en las sombras, Alicia Donadio, capitán de los expedicionarios, miraba el mundo a la luz del día.
Solo entonces se dio cuenta de dónde estaba. Ella lo llamaba el campo de huesos. No era ni un campo, en un sentido estricto, ni había huesos, exactamente. Más bien los restos desmenuzados y abrazados por el sol de una multitud de virales que cubrían la meseta hasta el lejano horizonte. ¿A cuántos estaba viendo? ¿100,000? ¿1,000,000? Más. Alicia avanzó y ocupó un lugar entre ellos. A cada paso que daba se alzaba una nubecilla de ceniza. El sabor en su nariz y garganta pintaba las paredes de su boca como una pasta. Asomaron lágrimas a sus ojos. ¿De tristeza? ¿De alivio? ¿O de simple asombro ante aquel acontecimiento incomprensible? No tenían la culpa de ser lo que eran. Nunca había sido su culpa. Hincó una rodilla, desenvainó un cuchillo de la bandolera y tocó con la punta su cabeza y corazón. Con los ojos cerrados, agachó la cabeza y rezó una oración. Os envío a casa, hermanos y hermanas, os libero de la cárcel de vuestra existencia. Habéis abandonado la tierra para descubrir la verdad de lo que espera después de esta vida. Transmítime vuestra fortaleza para que pueda afrontar los días venideros. Buena suerte. Soldado estaba donde lo había dejado. Sus ojos destellaron de irritación cuando ella se acercó. Pensaba que habíamos alcanzado un acuerdo, decían. ¿Dónde demonios te habías metido? Pero cuando se aproximó, la mirada del caballo se hizo más penetrante. Alicia acarició su grupa, besó su cara larga y sabia. Su lengua musculosa lamió las lágrimas de sus ojos desnudos. Eres un buen chico, dijo ella. Mi buenísimo chico. Le habría gustado continuar, pero su presa no esperaría. Dispuso el saco de dormir entre los árboles, se sentó en el suelo y sacó la mochila. Dentro, envuelto en hule, se hallaba el bulto tembloroso y sanguinolento del hígado del macho. Lo apretó contra la nariz y respiró hondo, absorbió su olor delicioso, a tierra y con matices de sangre. Aquella noche no encendería hoguera para cocinar. Estaría perfecto así. Algo estaba cambiando. El mundo estaba cambiando. Alicia lo sentía en lo más hondo de su ser. Un cambio profundo, sísmico, estacional, como si la tierra estuviera inclinándose sobre su eje. Pero ya habría tiempo de preocuparse por eso más adelante. Ahora, esta noche, comería. 33. Peter vio poco a Mako durante los 3 días siguientes. Se acercaba la fecha de la partida. Todas las cuadrillas de refinación de petróleo hacían turnos dobles. Sin dinero que gastar en la mesa de juego, Peter pasaba el tiempo durmiendo, dando impacientes paseos por el recinto y deambulando alrededor del economato. Le caía bien Karlovic, pero Stark era otra cosa. La llegada de Peter había desatado todo el resentimiento que Greer había predicho. El hombre apenas le dirigía la palabra. Bien, pensó Peter, que le den. Yo tampoco quería esta misión, a fin de cuentas. Los ratos más interesantes eran los que pasaba con Lore. Su apetito de información sobre la colonia, y sobre Mako en particular, era tan insaciable como el que sentía por todo lo demás. Entre turno y turno le iba a buscar al economato y le llevaba a una mesa vacía donde pudieran hablar sin que nadie los oyera. Pese a lo que había dicho Mako, no cabía duda de que, tras su fachada libidinosa, sentía un gran apego por él. Sus preguntas poseían una cualidad inquisitiva, como si Mako fuera una cerradura que no pudiera abrir. ¿Cómo era en aquellos tiempos? Listo, sí, eso era evidente para cualquiera que le conociera. ¿Pero qué más? ¿Qué podía contarle Peter de Sarah? ¿Y cuál era la historia de sus padres? De su viaje desde California, la mujer solo sabía la versión oficial. Cuando falló la fuente de energía de la colonia, tuvieron que ir hacia el este en busca de otras, y se toparon por pura casualidad con la guarnición de Colorado. De Amy y de lo sucedido en la montaña de Telluride no sabían nada en absoluto, y Peter prefirió dejarlo así. El más sorprendente giro de la conversación fue el interés de Lore por Alicia. Era evidente que Mako había hablado de ella largo y tendido. En las preguntas de Lore, Peter detectó una corriente oculta de rivalidad, incluso de celos, y al rememorar la conversación sospechó que gran parte de ella había girado en torno a ese tema. Peter llegó incluso al extremo de asegurar a Lore que no tenía por qué preocuparse. Michael y Alicia eran como agua y aceite, dijo. No habría conocido en toda su vida a dos personas más dispares. Lore respondió con una carcajada confiada. ¿De dónde has sacado la idea de que estaba preocupada? ¿Por una chiflada de los Sped desaparecida hace mucho tiempo? Créeme, dijo, mientras desechaba la idea con un ademán, eso es lo último que se me ocurriría. Peter dedicó su último día a hablar con Karlovic y Stark y a repasar los detalles del viaje. 10 camiones cisterna llenos de combustible, con una mezcla de diésel y súper a partes iguales, estaban aparcados junto a la puerta. Antes del amanecer habría 2 más. El convoy viajaría con una escolta de 6 vehículos de seguridad, un BES, y todoterrenos con ametralladoras del calibre 50 montadas en la parte de atrás. La distancia era de 450 kilómetros, hacia el norte desde Freeport por la ruta 36, hacia el oeste por la autopista 10 en Sealy, todo recto hacia las afueras de San Antonio, donde circunvalarían la ciudad mediante una combinación de autopistas rurales, y después de vuelta a la enero de 10 durante los últimos 75 kilómetros. Había habitáculos dispersos a intervalos regulares a lo largo de la ruta, pero lo habitual era conducir sin parar, viajando a una velocidad media de 30 kilómetros por
hora. Llegarían a Kerville poco después de medianoche. La atención de Peter se dirigió a los 5 puntos de control principales de la ruta. Un puente sobre el río San Bernardo, al oeste de Sealy, otro en Columbus, donde cruzarían el Colorado, el puente de San Marcos, en Luling, y un par que salvaban el Guadalupe, el primero al oeste de Seguin, el segundo en la ciudad de Camford. Los primeros 3 eran poco preocupantes. El convoy los cruzaría a plena luz del día, pero no llegarían a Seguin hasta después del ocaso. Se habían visto virales desplazarse arriba y abajo de los ríos cuando cazaban, y era bien sabido que se sentían muy atraídos por el sonido de motores diésel. Para empeorar las cosas, el puente de San Marcos se encontraba en un estado tan lamentable que los camiones cisternas solo podrían pasar de uno en uno. Alumbrar la zona con los faros constituiría una medida de protección, pero el convoy permanecería retenido durante casi una hora. Todo el mundo se reunió ante los camiones en la oscuridad previa al amanecer. El aire era húmedo y frío. Para casi todos, el viaje no significaba ninguna novedad. Ya estaban acostumbrados a esos desplazamientos, incluso un poco aburridos. Pasaron tazas de un simulacro de café. Como engrasador de primer grado, Mako iría en el Humvee de cabeza con Peter. Seps conduciría el primer camión cisterna, Lore el segundo. Peter había planeado que Stark fuera delante, un gesto de buena voluntad, pero para alivio de Peter el hombre había declinado la invitación y prefirió quedarse en la refinería con el resto del destacamento de SN. Las puertas se abrieron con los primeros rayos del sol. Una docena de motores diésel cobraron vida con un bramido, y nubecillas de espeso humo negro brotaron de sus tubos de escape. Mako recorrió la hilera desde atrás, con el fin de distribuir los walkie-talkies y conversar con cada uno de los conductores por última vez. Ocupó su puesto al volante del Humvee y llamó por radio a todos los conductores de uno en uno. Camión 1, preparado. Camión 2, preparado. Camión 3, y así sucesivamente. Michael entregó a Peter la radio y puso en marcha el Humvee. Ya lo verás, dijo. Es de lo más aburrido. En una ocasión, dormí durante casi todo el trayecto. Salieron con las primeras luces del alba. A finales de la mañana habían atravesado la carretera de circunvalación de Rosenberg y viajaban hacia el oeste en dirección a la enero de 10. Las autopistas estatales eran una sucesión de baches, lo cual obligaba a los camiones a avanzar a paso de tortuga, pero en cuanto llegaron a la interestatal la velocidad aumentó. Se oyó la voz de Seps en la radio. Michael, tenemos un problema. Peter se volvió en el asiento. El convoy se había detenido detrás de ellos. Michael frenó el Humvee y dio marcha atrás. Seps había bajado de la cabina del camión y estaba de pie sobre el parachoques delantero, abriendo el capó. ¿Cuál es el problema?, preguntó Michael. Seps golpeó el motor con un trapo para disipar el humo. Creo que es la bomba del refrigerante. Tardaría un rato en repararla. Un par de horas, como mínimo. 2 opciones: esperar a que terminara la reparación o dejar atrás el camión cisterna. Para complicar el asunto, el terreno que se extendía a cada lado era un bosque impenetrable. La desviación más cercana se encontraba a 9 kilómetros. Tendrían que retroceder hasta Wallis. ¿Puede hacerlo?, preguntó Peter. Tenemos las piezas. No veo por qué no. Peter dio la señal de continuar. Mako cogió de nuevo el walkie-talkie. Muy bien, todo el mundo, vamos a parar. ¿Hablas en serio?, respondió Lore. Dile a Seps que aparte ese montón de chatarra. Sí, hablo en serio. Apagad el motor, tíos. Peter apostó los equipos de seguridad a cada lado del convoy, con las armas apuntadas a las paredes de árboles y matorrales. Era muy improbable que sucediera algo a plena luz del día, pero una maraña como aquella era un refugio perfecto para los virales. Seps y Lore se pusieron a trabajar en el motor. Casi todos los conductores habían bajado de sus cabinas. Las cartas fueron saliendo a medida que transcurrían los minutos. Cuando Seps anunció que el sistema de refrigeración estaba arreglado, pasaban de las 3 de la tarde. La reparación había durado casi 4 horas. Kerville se encontraba todavía a 12 horas de distancia, más, puesto que harían casi todo el viaje en la oscuridad. No es demasiado tarde para retroceder, dijo Mako. Podemos utilizar la salida de Columbus de la interestatal para dar media vuelta. Las rampas están en buen estado. ¿Cuál es tu opinión? Estaban parados al lado de los Humvees, lejos de los demás. Si quieres que te diga la verdad, creo que deberíamos continuar. Unas cuantas horas más en la oscuridad. ¿Qué más da? No es que no haya sucedido antes. Esos montones de chatarra se averían cada 2 por 3. Además, las carreteras son anchas hasta Seguin. Mako se encogió de hombros. Tú debes decidir. Peter se tomó un momento para pensar. Era peligroso, pero que no lo era, y la lógica de Mako parecía sólida. Asintió. Nos vamos. Así me gusta. Ojo avisor, hermano. Los indicadores de salida, agujereados y oxidados, estaban inclinados como borrachos. La antigua autopista con sus quitamiedos caídos de costado que los invitaban a continuar adelante. Los restaurantes, gasolineras y moteles de la cuneta surcada de cráteres, algunos con los letreros todavía erguidos a pesar del viento, y que anunciaban nombres incomprensibles. McDonald's, Exxon, Whataburger, Holiday Inn Express. Peter veía desfilar el paisaje. Estaban acortando distancias, pero eso no duraría mucho. La oscuridad
oscuridad se aproximaba. No había luz en Flatonia. Se hallaban a 45 kilómetros al este del tercer puente, circulando a una velocidad constante de unos 40 kilómetros por hora. La radio, que había crepitado todo el día con bromas entre los vehículos, guardaba silencio. Cuando se acercaban a la ciudad de Lulin apareció, iluminada por los conos de luz de los faros del Umbe, una señal de salida marcada con una X roja, un habitáculo. Peter miró a Mako en busca de cualquier cambio en su expresión, pero no detectó ninguna. Iban a continuar adelante. Se estaban aproximando al puente cuando Mako se inclinó de repente hacia adelante en su asiento, mientras miraba por encima del volante. ¡Qué demonios! Peter se agarró al salpicadero cuando Mako pisó los frenos. La cabina se llenó de luz cuando el segundo Umbe estuvo a punto de estrellarse contra ellos por detrás, aunque pudo frenar justo a tiempo. Patinaron hasta detenerse. Michael estaba mirando a través del parabrisas. ¿Estoy imaginando cosas? La voz crepitante de Lore por la radio. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos detenido? Peter levantó la radio del salpicadero. SN3 y 4. Adelantaos en doble fila. 1 y 2. Mantened las posiciones. Que todo el mundo se quede en su cabina. Una figura estaba parada en la carretera. No era un viral, sino un ser humano. Daba la impresión de ser una mujer, con la cabeza gacha, vestida con una especie de capa. ¿Qué hace? Preguntó Mako. Está parada ahí. Espera aquí. Peter bajó de la cabina. La mujer aún no se había movido, ni siquiera reconocido su existencia. Los dos vehículos de SN, todoterrenos, habían tomado posiciones a ambos lados de los Umbes. Peter desenfundó su pistola y avanzó con cautela. Identifíquese. La mujer estaba parada en el borde delantero del puente. Sus puntales de hierro trazaban líneas de oscuridad contra el cielo. Peter alzó el arma, al tiempo que se acercaba un poco más. La mujer aferraba algo en la mano. Dijo él, estoy hablando con usted. La mujer levantó la cabeza. La luz de los faros bañó su rostro. Peter no sabía qué estaba viendo. ¿Una mujer? ¿Una niña? ¿Una bruja? Dio la impresión de que la imagen de su cara aleteaba en su mente. Se formaba y volvía a formarse como algo visto a través de agua que se moviera con rapidez. Sintió una oleada de náuseas. Sabemos dónde estáis. Su voz era etérea como un pañuelo de papel. Es solo cuestión de tiempo. Peter amartilló el arma y apuntó a su cabeza. Contésteme. Sus ojos eran de un azul intenso centelleante. Cuando se encontraron con los de él, Peter se dio cuenta de que lo que estaba viendo era una hermosa mujer, tal vez la más hermosa que había visto en su vida. Los labios gruesos y sensuales, la deliciosa nariz respingona, la proporcionada disposición de los huesos faciales y la piel reluciente de sus mejillas. Mirarla era como sumergirse en una corriente de sensualidad casi insoportable. Se le secó la boca de repente. ¿Estás cansado?, dijo ella. La afirmación, desconcertante por completo, le sacó de su estupor. ¿Estaba qué? He dicho que estás cansado, repitió la mujer. No sé de qué está hablando. El rostro de la mujer expresó un gran estupor. Era como si la hubiera decepcionado. Los ojos de Peter se posaron en el objeto que aferraba en la mano, una caja metálica. Con la mano libre, extrajo una larga varilla metálica del costado. Peter sabía lo que era. Saltó hacia ella cuando el dedo se apoyó en el interruptor. Un destello de luz y un estruendo, como si una puerta enorme se hubiera cerrado de golpe. Un muro de calor hirviente le echó hacia atrás. El puente, pensó Peter. Fuera quien fuera, la mujer había volado el puente. Peter estaba caído de espaldas y miró el cielo. Por un momento, el tiempo se había soltado de sus amarras. Algo grande, en llamas, estaba descendiendo hacia él desde los cielos describiendo un lánguido arco. Una viga del puente en llamas cayó en el suelo a escasa distancia de su cabeza. Mientras Peter se alejaba rodando, sintió unas manos sobre él y de repente volvió a estar en pie. Michael estaba tirando de él hacia el Umbe. ¡Retroceded! Mako estaba gritando en el walkie-talkie mientras sujetaba por la cintura a Peter. ¡Que todo el mundo retroceda! Venían luces lanzadas hacia ellos desde todas las direcciones. Antes de que Peter pudiera procesar la información, una camioneta salió en tromba de los matorrales y sus grandes neumáticos cubiertos de barro saltaron sobre la cuneta. Frenó ante ellos de costado. 4 figuras se alzaron como apariciones siniestras de la parte posterior del camión y apoyaron sobre sus hombros al mismo tiempo largos objetos cilíndricos. ¡Oh, mierda!, exclamó Mako. Se arrojaron al suelo cuando los cohetes, con un estallido de luz blanca, surgieron de los tubos. Detrás de ellos, la detonación de los vehículos de SN ahogó el sonido de disparos. Escombros en llamas pasaron zumbando sobre sus cabezas. «Seps, lárgate de aquí», bramó Mako en el walkie-talkie. Las figuras del camión se habían detenido para recargar las armas. El camión de Seps sería el siguiente. Peter se dispuso a desenfundar su pistola, pero había desaparecido. La había perdido en la primera explosión. Desde la parte posterior del convoy llegó un tremendo estampido. Los engrasadores estaban saltando de los camiones, corrían y chillaban. El ataque se estaba produciendo desde los dos extremos del convoy. Estaban atrapados entre el río y lo que se estuviera acercando por detrás. Probablemente más camiones con lanzacohetes. El combustible estaba perdido. No quedaba más remedio que huir. Peter y Mako corrieron hacia el primer camión, justo cuando Sepp saltaba de la
la cabina y tiraba un rifle a Peter. Se apoderó de él en el aire, giró en redondo, apuntó al camión y disparó una ráfaga, lo cual provocó que las figuras se arrojaran al suelo en busca de refugio. Habían ganado un momento, pero eso era todo. Mako agarró a Lore por la cintura cuando salió de su cabina y la bajó al suelo. Gritó en dirección a la parte posterior del convoy: «¡Bajad de los camiones!». Las figuras se levantaron de nuevo. Un disparo certero al primer camión cisterna y todo habría terminado. 11.500 litros por camión, 138.000 litros en total. Todo el convoy saltaría por los aires, detonaría como cartuchos de dinamita en línea. Peter se dio cuenta de que una de las figuras era la mujer de la capa. Levantó el rifle de nuevo y apretó el gatillo, pero oyó el chasquido de una cámara vacía. La mujer levantó los brazos y los abrió de par en par. En la cola del convoy había aparecido otro tipo de vehículo muy diferente. Se abalanzó sobre ellos a gran velocidad, con el motor rugiendo, hileras de luces de vapor de sodio encendidas en el techo de la cabina. Un tráiler de 6 ruedas arrastraba 2 grandes contenedores de paredes de metal galvanizado pulido hasta lograr un alto poder reflectante. Durante las semanas posteriores, su aspecto curioso, parecían 2 cajas gemelas que rodaran por la autopista. Sería considerado un elemento importante, una pista en una secuencia de pistas, pero en aquel momento de su aparición nadie prestó mucha atención. Algunos de los engrasadores fugitivos, su cerebro presa del pánico falto de toda lógica, sin haber reparado en que los vehículos más pequeños aparecidos en la retaguardia habían desaparecido entre los matorrales, hasta se permitieron la esperanza de que iban a ser rescatados. Los estaban atacando. El ataque, despiadadamente confuso, había llegado de ninguna parte. Los contenedores, con su apariencia fortificada y su masa reluciente, parecían portátiles, cosa que eran, aunque contenían un cargamento de un tipo muy diferente. Uno de los que se dio cuenta fue el engrasador Juan Sweeting. Pese a sus modales rudos y musculatura intimidante, Seps era un hombre con el alma de un poeta. Solo en su jergón al final de cada día, plasmaba en negro sobre blanco sus pensamientos más profundos, en versos de una sensibilidad fuera de lo común y música verbal. Pese a los malos tragos de su vida, creía firmemente que el mundo era un lugar hermoso, bendecido por Dios, merecedor de la esperanza humana. Escribía mucho sobre el mar, cuya compañía había atesorado. Aunque jamás había enseñado a nadie sus poemas, formaban el corazón de su vida como un amante secreto. A veces, cuando rascaba mugre de petróleo de un calentador, o alzaba una mole de hierro sobre su cabeza en las cajas de pesas, el deseo de escribir un poema se apoderaba hasta tal punto de Seps que estaba a punto de abandonar su trabajo y volver corriendo a su catre para celebrar la magnificencia de la creación. La llegada del tráiler coincidió con su creciente sospecha, como en el caso de Peter, de que las apariencias engañaban. De hecho, aquel ataque era absurdo. ¿Por qué los seres humanos se enzarzaban entre sí de aquella manera? ¿Es que acaso no existía un enemigo común? ¿Por qué destruir una fuente de energía que conservaba la existencia de su especie? La idea que estaba germinando en su mente era la correcta, que sus atacantes no estaban confabulados con los de su especie, y cuando el primero de los 2 contenedores relucientes liberó su carga, sus sospechas se convirtieron en certidumbre. Para entonces, ya era demasiado tarde, siempre había sido demasiado tarde. Los virales se abalanzaron sobre el convoy, eran centenares, pero en el momento que siguió, Seps se dio cuenta de que los virales no estaban matando a todo el mundo. Algunos estaban siendo eliminados con despiadada celeridad y salvajismo, mientras que otros eran secuestrados, agitando los miembros y gritando mientras los virales los agarraban por la cintura y se los llevaban. Un destino mucho peor, ser secuestrado. Tomó una rápida decisión. El tráiler se había detenido a menos de 20 metros del último camión cisterna de la fila. Seps ya había visto volar un camión cisterna antes. La destrucción era instantánea y total, pero en la décima de segundo anterior ocurría algo interesante. El combustible en expansión, que buscaba el punto más débil de la estructura, arrancaba de cuajo las planchas de la cubierta del camión y las lanzaba como tapones de botellas. En esencia, un camión cisterna que estallaba era un arma antes que una bomba. Seps ya había llegado al último camión cisterna. El tráiler plateado estaba aparcado a 20 metros detrás de él, dentro de su alcance. Con sus enormes brazos, Seps desenroscó el tapón del puerto de descarga y abrió la válvula. Brotó gasolina del tubo en un chorro reluciente. Se quedó de pie en la corriente hasta que su ropa se empapó, llenó sus manos y se mojó el pelo. Este mundo cautivador, pensó, mientras sus sentidos absorbían el olor del combustible como fuego embotellado. Tal vez alguien encontraría su fajo de poemas debajo del colchón y leería en sus páginas las verdades ocultas de su corazón. Recordó las palabras de un poema amado. Emily Dickinson, cuando tenía 8 años, había encontrado un libro de sus poemas en la biblioteca de Kerville, en una sala a la que nadie iba. Como daba la impresión de que no servía de nada a nadie, y en un estado de compasión antropomorfa por su soledad en la estantería, Seps lo había escondido dentro del abrigo y fue a un callejón donde, sentado sobre un cubo de basura, había descubierto una voz desaparecida de la tierra hacía mucho tiempo.
que daba la impresión de penetrar en lo más hondo de su ser. Ahora, parado en el camino del puerto desbordante, cerró los ojos y dejó que sus palabras, grabadas en la memoria, le recorrieran por última vez. La belleza me abruma hasta mi muerte. Belleza, ten compasión de mí, pero si expiro hoy, deja que sea delante de ti. Sacó el encendedor del bolsillo, lo abrió y apoyó el pulgar sobre la ruedecilla. A 100 metros de distancia, en la cabina del tercer camión cisterna, Peter estaba intentando poner en marcha el vehículo. La palanca de velocidades, cuyo pomo tenía el diagrama de las marchas borrado hacía mucho tiempo, no obedecía. Cada intento obtenía como resultado un sonido rechinante. Aparta. La puerta se abrió y Lore entró, seguida de Mako. Peter se apartó para dejar que se ocupara del volante. ¿Cuál es el plan?, preguntó Mako. No tenemos ninguno. Michael echó un vistazo por el retrovisor. Sus ojos se abrieron de par en par. Ahora sí. Puso la primera, dio un volantazo a la izquierda y pisó el acelerador, chocando contra el segundo camión cisterna. En lugar de dar marcha atrás, Mako volvió a pisar el acelerador. Un chirrido metálico, y de repente estuvieron libres, un misil de 15 toneladas lanzado hacia la maleza. Detrás de ellos, el mundo estalló. El camión salió disparado hacia adelante como un cohete. Peter rebotó contra el asiento. La parte posterior del camión se levantó, giró, pero de alguna manera recuperó la tracción. La cabina oscilaba con tal violencia que daba la impresión de ir a partirse en 1000 pedazos. Michael pisó a fondo el pedal del acelerador. La maleza azotaba el parabrisas. Volaban ciegos como murciélagos. Giró el volante a la izquierda de nuevo y describió un amplio arco a través del campo enmarañado, y con una segunda sacudida se encontraron de nuevo en la autopista, corriendo hacia el este. Su fuga no había pasado desapercibida. Por el retrovisor, Mako vio una hilera de luces verde claro que los perseguían. No podemos dejarlos atrás con este trasto, dijo Mako. La única oportunidad es el habitáculo. Peter cargó el rifle. ¿Qué llevas tú?, preguntó a Lore, y ella le enseñó una pistola. Ese no es el único problema, advirtió Mako. Hemos perdido el acoplador del freno, lo cual significa, no puedo reducir la velocidad o coleará. Tendremos que saltar. Los virales se estaban acercando. Peter calculó 200 metros, tal vez menos. ¿Puedes llevarnos hasta la rampa de salida? A esta velocidad no podré tomar la curva del paso elevado. Es de 90 grados. ¿A qué distancia se encuentra el habitáculo de lo alto de la rampa? A unos 100 metros en dirección sur. No podrían conseguirlo si saltaban en la base de la rampa. Con 100 metros les iría de un pelo, suponiendo que escaparan ilesos. Los faros de Mako iluminaron el habitáculo. Lore se colocó junto a la puerta cuando Mako aminoró la velocidad, que redujo a 45 kilómetros por hora, y giró a la derecha, rampa arriba. Abrieron las puertas y el viento remolineante invadió la cabina. Allá vamos. Cuando tocaron la parte superior de la rampa, Mako y Lore saltaron de la cabina, seguidos de Peter. Este cayó sobre sus pies y flexionó las rodillas para absorber el impacto, y después rodó sobre el pavimento. El aire salió proyectado de su pecho. Se detuvo justo a tiempo de ver que la cola del camión cisterna derribaba el quitamiedos. Durante una fracción de segundo, el vehículo, con sus 14 toneladas de peso, dio la impresión de que iba a volar, pero después desapareció de su vista, y a continuación resonó la explosión más horrísona de la noche, una nube remolineante con un núcleo al rojo vivo que ardía como una enorme llamarada. Desde la izquierda, le llegó la voz de Lore. «Ayúdame, Peter». Mako estaba inconsciente. Tenía el pelo mojado de sangre, el brazo torcido de tal forma que parecía roto. Los primeros virales se hallaban al pie de la rampa. La luz del camión en llamas les había proporcionado un momento, pero eso era todo. Peter cargó a Mako sobre su hombro. Joder, pensó, cuando sus rodillas se doblaron a causa del peso, esto habría sido un juego de niños hace unos años. La bandera del habitáculo era una silueta oscura recortada contra las estrellas. Se pusieron a correr. 34. Ella apareció en la entrada cuando Lucius estaba concluyendo sus devociones vespertinas. De su mano colgaba un llavero tintineante. Su sencilla túnica gris y porte sereno no comunicaban la impresión de alguien implicado en una evasión carcelaria, aunque Lucius reparó en una capa de sudor sobre su rostro, pese al frío de la noche. «Comandante, me alegro de verle». En el fondo de su ser experimentó la sensación de que diversos acontecimientos se habían puesto en acción, algunos círculos se cerraban, y un destino se revelaba al fin. Durante toda su vida, pensó, había anticipado ese momento. «Algo está pasando, ¿verdad?». Amy asintió con brusquedad. «Creo que sí. He rezado por ello. He rezado por ti». Amy asintió. «Hemos de proceder con rapidez». Salieron de la celda y continuaron por el pasillo a oscuras. Sanders estaba dormido sobre su escritorio de la habitación exterior, con el rostro vuelto de lado sobre sus brazos cruzados. El segundo guardia, Cooley, roncaba en el suelo. «Tardarán un rato en despertar», explicó Amy, «y cuando lo hagan no recordarán nada. Tú habrás desaparecido, así de sencillo». Lucius extrajo la pistola de Sanders de su funda, y después vio que Amy le estaba dirigiendo una mirada
mirada de precaución. Recuerda que Carter es uno de los nuestros, advirtió. Lucius cargó una bala en la recámara, puso el seguro y se ciñó la pistola al cinto. Comprendido. Ya en el exterior caminaron a buen paso hacia el túnel peatonal, pegados a las sombras. En el portal, 3 agentes de seguridad estaban parados alrededor de un fuego que ardía en un cubo de basura, calentándose las manos. Buenas noches, caballeros, saludó Amy. Cayeron de rodillas, con una mirada de vaga sorpresa pintada en sus semblantes. Lucius y Amy pusieron sus cuerpos en el suelo. Menudo truco, comentó Lucius. Me lo tendrás que enseñar en algún momento. Al otro lado del túnel esperaban 2 caballos ensillados. Lucius ayudó a Amy a subir, y después montó en el segundo caballo y tomó las riendas en la mano. He de preguntarte algo, dijo. ¿Por qué yo? Amy pensó un momento. Cada uno de nosotros tiene uno, Lucius. ¿Y Carter? ¿Qué tiene él? Una mirada inescrutable apareció en los ojos de Amy, como si sus pensamientos la hubieran llevado muy lejos. Es diferente de los demás. Lleva a su familiar dentro. La mujer del agua. Amy sonrió. ¿Has hecho los deberes, Lucius? Era ley de vida. Amy asintió. Sí, en efecto. La amaba más que a su vida, pero no pudo salvarla. Ella es su corazón. ¿Y los lelos? Son sus muchos, su estirpe viral. Matan solo porque deben hacerlo. Está en su naturaleza. Lo que piensa él, lo piensan ellos. Lo que sueña él, lo sueñan ellos. Sueñan con ella. Los caballos estaban pateando el polvo. Pasaba de la medianoche, y un cielo sin luna era el único testigo de su partida. Como yo contigo, dijo Lucius Greer. Como yo contigo. Se alejaron en la oscuridad. 35. Hermanos, hermanos. Y lejos, en la noche. Julio Martínez, 10º de los 12, sus legiones descartadas, arrojadas al viento. Julio Martínez, que respondía a la llamada de Cero. Es la hora. El momento de la reconstrucción ha llegado. Volveréis a crear el mundo. Os convertiréis en los verdaderos dueños de la tierra, con autoridad no solo sobre la muerte, sino sobre la vida. Vosotros sois las estaciones. Vosotros sois la tierra que gira. Vosotros sois el círculo dentro del círculo dentro del círculo. Vosotros sois el tiempo, mis hermanos de sangre. En vida, Martínez había sido abogado, un hombre de leyes. Había plantado cara a jueces, defendido al acusado ante jurados. Los casos en que se solicitaba la pena de muerte eran su especialidad, su punto fuerte profesional. Había adquirido una fama particular. Le llegaban llamadas de todas partes. ¿Querría el gran abogado Julio Martínez defender a tal y cual? ¿Sería posible convencerle de que entrara en acción? La estrella del rock que había desparramado los sesos de su novia con una lámpara. El senador del estado con sangre de la puta muerta en sus manos. La madre de una zona residencial que había ahogado a los trillizos recién nacidos en la bañera. Martínez los aceptaba a todos, estuvieran locos o no, suplicaran o no. Inyección, celda diminuta o la libertad. El resultado era irrelevante para Julio Martínez. Lo que le gustaba era el drama. Conocer a alguien que iba a morir y, no obstante, luchar contra lo inevitable, eso le fascinaba. Una vez, cuando era niño, en un campo detrás de su casa, se había topado con un conejo inmovilizado en una trampa, de esas con resortes y dientes. Sus mandíbulas de hierro habían atrapado las patas traseras del animal, dejando el hueso al descubierto. Los pequeños ojos oscuros del animal, como cuentas de aceite, presagiaban la muerte. La vida se le escapaba en una serie de sacudidas espasmódicas. El niño Martínez podría haber estado mirando durante horas, y eso fue lo que hizo. Y cuando el conejo no murió al caer la noche, lo llevó al granero, volvió a casa, cenó, fue a acostarse a su habitación llena de juguetes y trofeos, y esperó a la mañana, cuando podría ver al conejo morir un poco más. Había tardado 3 días, 3 gloriosos días. De igual forma, su vida y sus oscuras investigaciones. Martínez tenía sus motivos, tenía sus razones fundamentales, tenía su método particular, el quebrantamiento de la voluntad, el cable leal, la cinta adhesiva infinitamente dúctil, los húmedos e invisibles recovecos del acto de matar. Elegía mujeres de clase baja, carentes de educación o cultura, no porque las despreciara o las deseara en secreto, sino porque eran fáciles de atrapar. No estaban a la altura de sus bonitos trajes, su pelo de estrella de cine y su lengua sedosa afilada en las salas de los tribunales. Eran cuerpos sin nombre, historia ni personalidad, y cuando llegaba el momento del transporte, no le distraían en ningún momento. La coordinación era fundamental, la liberación orquestada y simultánea. El viejo coro del sexo y la muerte. Había sido necesaria cierta práctica. Se habían producido fallos. Debía admitir que situaciones de comedia involuntaria se habían insinuado en algunos momentos. La primera había muerto demasiado pronto, la segunda había montado tal alboroto que todo se había convertido en una farsa, la tercera había llorado de una forma tan lastimosa que apenas pudo prestar atención. Pero después, lo hice, con su trillado uniforme de camarera, sus prácticos zapatos de camarera y sus calcetines de camarera tan poco sexy. Con qué belleza había abandonado la vida. Qué exquisito éxtasis durante la ejecución. Era como una puerta que se abriera a un
gran más allá desconocido, un portal a la infinita negrura de la no existencia. Él había sido erradicado, pulverizado. Los vientos de la eternidad lo habían atravesado, le habían purificado. Era todo cuanto había imaginado y un poco más. Después de eso, la verdad, ya nunca tuvo suficiente. En cuanto al patrullero de la autopista, el universo no dejaba de ser irónico. Daba y tomaba. A saber, el Jack con un faro trasero roto y Martínez con el cuerpo de la mujer dentro de una bolsa en el maletero, el lento caminar del policía hacia el coche, con la mano apoyada en la culata de la pistola, y la ventanilla del conductor cuando descendió, el rostro del patrullero muy cerca, sonriendo con aburrida cortesía, los labios pronunciando las palabras acostumbradas. Señor, podría ver, sin terminarlas. Con las prisas, Martínez había logrado ocultar el cadáver en el maletero, para que así las prácticas nocturnas permanecieran desconocidas para siempre, ajenas a su destino. Pero un policía muerto a un lado de la autopista, todo grabado en su cámara de video del salpicadero. Bien, al final, lo único que cupo hacer, como suele decirse, fue que el gran Julio Martínez, abogado, campeón de lo imposible, defensor de lo indefendible, se sirviera una copa de whisky de Malta de 30 años y la saboreara mientras las luces de la justicia relumbraban sobre las ventanas de su casa, y después saliera con las manos en alto, como corresponde, lo cual, teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, no había sido un giro de los acontecimientos tan horrendo, la verdad. Martínez no podía decir que sus compañeros le importaran mucho. Con la excepción de Carter, al que consideraba digno de compasión, el hombre ni siquiera parecía saber qué era o qué había hecho. Martínez no había escuchado ni siquiera un carraspeo del hombre en años. No eran nada más que delincuentes comunes, sus actos aleatorios y banales. Atropello con resultado de homicidio. Robo a mano armada con fatales consecuencias. Reyerta en un bar con cadáver en el suelo. Un siglo marinados en sus desperdicios psicológicos no había conseguido mejorarlos. La existencia de Martínez no carecía de aspectos irritantes. Nunca podía estar solo por completo. El hambre eterna que debía saciar. La cháchara incesante en el interior de su cabeza. No solo sus hermanos, sino también Cero. Ignacio, menuda faena. El hombre era una letanía de excusas autocompasivas. No quería hacer ni la mitad de esas cosas. Es que estaba hecho de otra pasta. Después de 100 años escuchando los gimoteos del hombre, Martínez no le echaría de menos ni un instante. Sin embargo, Babcock poseía algo atractivamente desquiciado. El hombre era una pura metáfora, había que admitirlo. Cortarle la laringe a su madre con un cuchillo de cocina. En otra vida habría sido sin duda un poeta. A lo largo de las décadas, Martínez había estado sentado mentalmente en aquella apestosa cocina 1.000.000 de veces. Y era cierto, la mujer nunca cerraba el pico. Existía un tipo de persona en este mundo que se necesitaban para pintar un cuadro, y la madre de Babcock era de ese tipo. Y entonces, un día, Babcock se esfumó, su señal silenciada, como un canal de televisión que hubiera dejado de emitir. El rincón de la mente de Martínez ocupado por Babcock, que tallaba incesantemente la cartilaginosa protuberancia de la laringe de su madre, estaba vacío. Todos los demás sabían lo ocurrido. Su existencia colectiva nacida de la sangre así lo disponía. Uno de los hermanos había caído. Dios te bendiga y proteja, Giles Babcock. Que encuentres en la muerte la paz que te eludió en la vida y en lo que vino después. Y así, de 12 a 11. Una pérdida, una mella en la armadura, pero en definitiva un asunto de escasa importancia en el periodo vital que se avecinaba. Había sido un buen siglo, en conjunto, para Julio Martínez. Recordaba los primeros tiempos con dolorosa querencia, los días de sangre y caos, y la gran invasión de la tierra llevada a cabo por su especie. Matar era una cosa, algo glorioso, secuestrar era otra muy distinta. Un banquete de satisfacción más pletórica. De cada uno había tomado Martínez un exquisito pedazo de alma, atrayéndolos al redil, expandiendo sus dominios. Sus muchos no eran una simple parte de él, eran él. Al igual que él, Julio Martínez era uno de los 12 y el Cero también, concomitante y coexistente, unidos entre sí y con la oscuridad en la que habitaban de manera permanente. Hermanos, hermanos, ha llegado el momento. Hermanos, hermanos, la hora se aproxima. Porque era inevitable. Habían construido una raza de rapacidad en estado puro. Sus muchos, creados para protegerlos, habían devorado la tierra como langostas, arrasando todo a su paso. El festín había conducido a la hambruna, la munificencia del verano, a la escasez del invierno. Necesitarían un hogar, una zona de protección, de descanso, para soñar sus sueños, para soñar con Louise. Hermanos míos, vuestro nuevo hogar os espera. Se inclinarán ante vosotros. Viviréis como reyes. A Martínez le gustaba cómo sonaba eso. Los desechó
marchó sin ceremonias. Sus muchos, sus millones. Los convocó desde todos los lugares ocultos y les dijo, morid. El alba estaba extendiendo su mano de dedos rojizos sobre el horizonte. Movieron sus rostros ciegos hacia ella. No mostraron la menor vacilación. Todo cuanto ordenaba, lo hacían. El sol estaba avanzando hacia ellos como un cuchillo de luz sobre la tierra. Tumbaos, hijos e hijas míos. Tumbaos al sol y morid. A continuación se oyeron chillidos. Noche tras noche se desplazaba hacia el este, atravesando la tierra exhausta, guiado por sus instintos. El mundo estaba henchido de sensualidad, le acariciaba con sus sonidos y olores. La hierba, el viento, los movimientos más sutiles de los árboles. Se demoraba, lo probaba todo. Había estado ausente demasiado tiempo. Llamó a sus compañeros, sus voces entrelazadas de oscuridad cuando llegaron de todos los rincones al lugar de la renovación. Somos Morrison, Chávez, Baffes, Turrell, Winston, Sosa y Charles Lambrick, Martínez, Reinhardt, Carter. 11 de los 12, un hermano perdido. Y Cero replicó a su vez, oh, hermanos míos, mi dolor es tan grande como el vuestro, pero volveréis a ser 12, porque he creado otro que vigilará y os protegerá en vuestro lugar de descanso. ¿Quién? Preguntaron, cada uno como individuo y después juntos. ¿Quién es el otro que has creado? Y Cero habló desde la oscuridad, nuestra hermana.